El shinobi no confiaba en que lo que fuera que le hubiera pasado al sello lo mantuviera a raya, así que mantuvo la guardia alta y sujetó la arena del interior y el exterior del contenedor con su chakra. Al no ver ninguna reacción, Harry gritó y lanzó su ataque inicial contra Gaara, siguiendo con un par de aturdidores más pequeños a ambos lados del oponente más bajo, seguro de que si Gaara intentaba esquivar su primer ataque, sería alcanzado por uno de los otros. Pero entonces la arena se levantó casi tan rápido que sus ojos no pudieron seguirla y bloqueó el hechizo central. Harry levantó su varita de nuevo, pero tuvo que saltar rápidamente para evitar el hechizo sobrecargado que Gaara había considerado oportuno usar para contraatacar. Por suerte, fuera lo que fuese, no alcanzó a ningún estudiante detrás de él. Gaara era una amenaza cuando intentaba hacer algo normal con magia, lo que significaba que era aún más peligroso batirse en duelo contra él. Harry seguía lanzando hechizos a toda velocidad mientras corría por todas partes, incluso detrás de Gaara, buscando un punto débil en su impenetrable defensa. Solo uno de los hechizos de Harry logró atravesar el muro de arena, tras colarse antes de que el bloqueo se completara, pero Gaara logró desviar el hechizo de cosquillas con su propia varita antes de contraatacar con rapidez. El duelo duró poco, ya que Harry tomó la errónea decisión de acercarse para aumentar sus posibilidades de lanzar un hechizo a través de la defensa de arena, que pareció reaccionar incluso sin que Gaara se diera cuenta. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, la mano libre de Gaara se disparó y cerró el puño, lanzando una ráfaga de arena tan densa que tiró a Harry de espaldas antes de que la arena le arrebatara la varita y la cayera sobre la de Gaara. Con la varita de Gaara apuntando al derribado y desarmado a Harry, todos los presentes contuvieron la respiración y esperaron. El ganador avanzó lentamente hacia el perdedor, con la arena aún enroscándose protectoramente a su alrededor mientras la mano de Gaara se extendía de nuevo, con la mirada fija en las gafas de Harry. La arena se deslizaba por el suelo y luego subía, cubriendo las piernas del niño que vivió. Harry arañaba con furia mientras la arena seguía subiendo, aferrándolo con fuerza. A medida que el capullo de arena le llegaba al pecho, dificultándole cada vez más la respiración, Harry sintió mucho miedo al ver cómo los ojos de Gaara se abrían y se estiraban, mirándolo con enojo. Solo cuando la arena llegó al cuello de Harry, Draco gritó: «Gaara, detente». El ninja pelirrojo pareció salir de su trance. Sus ojos volvieron a su intensidad habitual y se llevó las manos a la cabeza, agarrándose las sienes. Mientras parecía estar sufriendo el peor dolor de cabeza de todos, la arena que envolvía a Harry perdió su cohesión y pudo zafarse y arrastrarse hasta donde sus amigos lo ayudaron a levantarse. Pronto, la mueca y los dientes apretados de Gaara desaparecieron y sus manos cayeron a los costados, donde una hizo un pequeño gesto para que la arena volviera a su espalda. Soltó la varita robada de Harry y se alejó aturdido. Gaara no quería matar más niños. Era bien sabido que los shinobi mataban de vez en cuando por dinero, pero él había matado por diversión, la diversión de Shukaku, y era un monstruo. Mientras Gaara se alejaba, perdido en el pasado, Ron y Hermione ayudaron a su amigo a levantarse, pero ninguno de los presentes sabía el milagro que había sido que todo lo que Harry había recibido fueran unos pocos cortes y rasguños. Hermione se disculpaba profusamente por lo que había hecho, aunque no tenía muy claro qué era exactamente, mientras revisaba a Harry por si tenía heridas más graves. Ron, por otro lado, estaba tan furioso como Harry, jurando que conseguiría a ese monstruo por lo que les había hecho a sus dos amigos. Los tres del trío estaban muy descorazonados por lo que acababa de ocurrir, ya que demostraba que a pesar del reciente lapso en los ataques de Slytherin contra ellos por parte de Malfoy que les había llevado a esperar que tal vez las cosas cambiaran para mejor, ahora sabían que los Slytherins realmente estaban todos podridos. Incluso Hermione estaba luchando por ver cómo Gaara podía haber querido algo más que lastimarlas a ella y a Harry. Draco, que ahora se encontraba apartado de los moderados, también estaba un poco molesto por los acontecimientos. En parte, su antagonista aún quería ver a Potter sufrir más, pero en otra parte, su pacifista, estaba preocupado por su normalmente tranquilo compañero de cuarto. Quería irrumpir con Potter y su amigo, y exigirle respuestas sobre lo que había hecho enfurecer a Gaara, pero era evidente que toda la mitad de la clase de Gryffindor atacaría rápidamente a la más mínima provocación de Slytherin en ese momento, y era improbable que sus viejas amigas entre las serpientes se mostraran dispuestas a ayudar en una pelea. Era más probable que el lado Slytherin de la clase incitara a los Gryffindors cuando se trataba de Draco últimamente. Era el segundo Slytherin más odiado, después del obvio primero.
Por suerte, aún no lo habían llamado traidor a la sangre abiertamente, pues tal insulto inevitablemente llegaría a oídos de su padre y entonces cualquier queja que recibiera de sus padres parecería un elogio comparado con el infierno que le caería encima. Sin nada que hacer y sin estar en condiciones de ir tras Gaara para ayudarlo, Draco regresó con sus nuevos amigos, quienes ahora guardaban un silencio notable. En el castillo, en torno a la leyenda de Gaara, se estaba extendiendo la creencia de que el único que podía controlar al demonio salvaje era quien había hecho un contrato con él. Se decía que Draco había invocado a Gaara para convertirse en el próximo Señor Oscuro. Draco incluso rió al oír eso, pues había considerado brevemente esa aplicación de su amistad con Gaara, pero tuvo que descartarla por completo, ya que Gaara escuchaba muy poco lo que decía. Sin embargo, este último incidente solo alejó aún más a Gaara, y posteriormente a Draco, de los demás estudiantes. Oxoxoxoxoxo. Justo cuando Gaara se alejaba de la clase que acababa de aterrorizar, el dispositivo que rastreaba los restos de los dementores siguió sus movimientos y registró los pequeños rastros de polvo de dementor dentro de la calabaza del niño. Morbidus se giró al oír pasos que se acercaban colina abajo y vio a un profesor al que aún no había visto en el castillo, lo que significaba que probablemente era el profesor Lupin, quien había estado ayudando a ocultar a esta extraña criatura todo el día. Lupin contuvo la respiración al volver afuera y ver la figura alta y erguida del inspector observando atentamente la figura de Gaara que se alejaba junto a la clase que había dejado hacía apenas 20 minutos. Sus pasos se ralentizaron y se le heló la sangre cuando el inspector se giró hacia él, le dedicó una pequeña sonrisa de suficiencia y un breve asentimiento. Todo el esfuerzo de Lupin para mantener a Gaara oculto y a salvo había sido en vano. Lupin se paró frente a su adversario y no pudo evitar sudar, pues no tenía ni idea de qué hacer. No podía luchar para salir de aquella situación, no podía sobornar, engañar ni persuadir al inspector. Vio, desde detrás de Morbidus, que Dumbledore subía lentamente la colina hacia el castillo, y ambos intercambiaron una mirada de angustia al ver que Morbidus seguía allí, aún con su sonrisa triunfal. Cuando Albus llegó, quiso preguntar qué había visto Morbidus para idear una estrategia de negación o incluso adelantarse al informe de Fudge contactándolo por la red Flu para que revelara algo. Solo necesitaba retrasar al inspector media hora. Pero Morbidus lo interrumpió diciendo: Muchas gracias por permitirme esta interesantísima inspección, director. Me voy. No se giró ni aminoró el paso. Era como si intentara evitar saltar con sus piernas gigantes, tan eufórico estaba con su descubrimiento. Caminó a través de la escuela con un propósito, los niños pequeños tuvieron que apresurarse para salir de su camino, y tan pronto como pasó el puente y estuvo fuera de las barreras del castillo, Morbidus apareció directamente en la entrada del ministerio, donde se abrió paso entre las filas de empleados que intentaban ingresar al edificio, asustando a muchos de ellos con su mera presencia. El hombre premonitorio entró directamente en la oficina de Cornelius Fudge, ignorando las débiles protestas de la secretaria del ministro, y exigió un informe inmediato a pesar de que Lucius Malfoy estaba sentado frente al ministro en una reunión. Con insinceridad, Morbidus se disculpó mientras Lucius salía de la oficina. Una vez cerrada la puerta y conjurados los hechizos de privacidad habituales, el jefe de los inspectores administrativos del ministro presentó el informe de sus hallazgos. Explicó cómo estaban matando a los dementores y que Black no era el culpable, que este Gaara no Sabaku probablemente había sido el responsable, que probablemente no era del todo humano, y que este Gaara era sin duda motivo de preocupación. Morbidus salió de la oficina de Fudge con el propio ministro sosteniendo su cabeza gorda entre sus manos rojas, y el funcionario desgarbado le comentó distraídamente a Lucius que debería tener más cuidado con quién se haría su hijo en el futuro si quería seguir contando con el favor del ministerio. Fudge se dio cuenta de que sus problemas se habían triplicado gracias a este infieme. No solo el asesino en masa y mortífago Sirius Black andaba suelto tras burlar a los dementores en Azkaban, sino que ahora tenía que preocuparse por este extraño Gaara al que se le había permitido entrar en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Gaara era un enigma que el ministerio no podía permitir. No tenían registros de él, ni siquiera un apellido, solo rumores de algo como Sabakuno, pero eso tampoco había dado ningún resultado. Y lo más preocupante de todo con Gaara era que su varita no tenía el rastro, como era obligatorio para todas las varitas fabricadas durante más de 400 años. Morbidus se había esforzado por rastrear todos los movimientos de Gaara fuera de Hogwarts, incluso hasta Ollivander, antes de buscar al chico él mismo. Pero incluso Gaara parecía insignificante ante el mayor problema al que se enfrentaba.
Fudge ya no podía confiar en su fiel aliado de toda la vida, Albus Dumbledore. Si Dumbledore, el mago más poderoso aún con vida, estaba usando la mejor escuela de magia del mundo para ocultarle secretos en un momento como este, le esperaba una batalla durísima en el futuro. El ministro de magia debía actuar, pero incluso el político inepto que era reconocía que no podía meterse en este asunto sin pensarlo dos veces. Debía ser extremadamente cuidadoso. Invitó a Lucius a volver a entrar, pero se guardó para sí lo que le acababan de decir. Ciertamente las cosas estaban terribles. A la mañana siguiente, en el castillo, todo volvió a la normalidad, al menos para los estudiantes. Gaara sufría las horribles náuseas que había llegado a asociar con asistir a las clases de adivinación. Sin embargo, el pequeño contenedor de Big había encontrado recientemente la maravillosa solución que le permitía contrarrestar el peor hedor a aromaterapia de la torre sumergiendo la nariz en una taza de té durante la lección de 1 hora. Su plan, si bien lo distraía un poco de lo que se suponía que debía estar aprendiendo, también tenía la ventaja añadida de hacerlo parecer como si se esforzara por mirar al futuro con la mente mientras estudiaba atentamente el fondo de su taza de té. Cualquier cosa que distrajera a Trelawney de darle otra profecía preocupante era una gran ventaja. Por otro lado, después de unas semanas, el profesor y la clase se dieron cuenta de que no habían estudiado las hojas de té desde la primera semana y que nadie sabía de dónde había sacado Gaara sus tazas de té. Sin embargo, lo descartaron, ya que de todas las cosas extrañas que Gaara había hecho, convocar una taza de té de la nada era bastante intrascendente. Durante esta lección, se suponía que debían usar cartas del tarot con las personas frente a ellas para predecir su destino. El destino quiso que Gaara se sentara junto a Ronald Weasley, ya que Trelawney quería poner a prueba la visión interior de Ron con alguien más que el eterno condenado Harry y la incrédula Hermione. Al final, parecía que Gaara tuvo la misma suerte que Harry, ya que Ron le repetía una y otra vez que estaba muerto o que iba a morir, generalmente con un gruñido o una mirada amenazadora. Realmente no era una buena conversación para la hora del té. Tras el té y la lección, Gaara se alejaba de la torre de los malos olores cuando vio a Draco separándose de la multitud que se dirigía al gran comedor. Gaara agradeció poder sentarse a comer tranquilamente sin la amenazante sensación de temor que emanaba del aura maligna que Draco había estado cultivando las últimas semanas. Sin saberlo, Draco había decidido que ese era el día para que su plan finalmente se llevara a cabo. En el gran comedor, Gaara estaba prácticamente en el cielo mientras comía el plato de mollejas que por fin había pedido la noche anterior. A decir verdad, a Gaara no le sorprendió que los elfos domésticos de las cocinas hubieran recibido la nota que había dejado con los platos sucios, pero aún más sorprendente fue que supieran leer. Había querido bajar a la cocina a pedir platos más caseros, pero cada vez que bajaba a buscar algo para Fluffy, ningún elfo se acercaba lo suficiente para charlar con él. Por suerte, al parecer, los elfos todavía lo apreciaban lo suficiente como para cocinarle su plato especial, o le tenían mucho miedo. En cualquier caso, era agradable volver a saborear el sabor de casa. Mientras comía aún más del dulce masticable, una exquisitez ecléctica en su tierra, uno de los nuevos amigos de Draco empezó a zigzaguear hacia él, con el aspecto más asustado que había visto a alguien a su alrededor en meses. Al parecer, este chico, algo así como Norvell si no recordaba mal, había sido uno de los testigos más afectados de su combate de entrenamiento con Potter el día anterior. Gaara había decidido llamarlo combate de entrenamiento, ya que no quería admitir lo cerca que había estado de matar a la molestia. Aún así, Gaara mordisqueó su molleja sobre tostada lentamente mientras veía a Norvell acercarse lentamente, tan lentamente como si se acercara a un león salvaje. Gaara estaba medio sorprendido de que el moderado no hubiera traído a un estudiante de primer año como sacrificio humano por si el pelirrojo se había mostrado menos amistoso. En serio, la gente actuaba como si realmente hubiera matado al niño que vivió. Bien podría haberlo hecho, con la gente actuando como lo hacía, pero probablemente ya era demasiado tarde para encontrar a Harry, matarlo y alegar que solo estaba rematando su pelea. Aún así. Gaara? Gaara dejó de buscar al chico Potter y a sus dos amigos por el pasillo y se volvió hacia Roy, quien por fin se había atrevido a acercarse, en sentido figurado. Gaara lo observó con la mirada perdida durante unos segundos, preguntándose si debía confirmar que él era el Gaara que Roy buscaba. Como Roy no había movido un músculo desde que cerró la boca, a punto de salir corriendo, supuso Gaara, asintió con cuidado. Ante la aceptación de Gaara, Roy exhaló un poco, tratando de calmarse.
Quizás Gaara se estaba ganando la reputación de ser un señor oscuro en ciernes, y así era como Gol de lo que fuera trataba a sus subordinados, matándolos cuando hablaban fuera de lugar. Esto demostraba lo pacífico que había sido este mundo durante la última década, cuando Gaara ni siquiera había matado a nadie y aún lo trataban como un asesino en masa. Si tan solo supieran la verdad. Gaara tuvo que contener una leve sonrisa al pensar en el caos que desataría la verdad, cuando Norvale prosiguió con el motivo por el que se había acercado a Gaara, lo cual probablemente era bastante importante dado lo asustados que estaban todos en ese momento. Dede Dumbledore quiere verte. Milímetros, si el destinatario no lo supiera, podría haber pensado que Roy había estado a punto de llamarlo señor Gaara. Dijo que nos encontráramos junto al gran tapiz del cuarto piso. ¿Ese sabes dónde está? La parte sádica, grande y aterradora del shinobi consideró decir que no, solo para obligar al chico de Slytherin a acompañarlo. El pobre Roy probablemente no habría llegado al tercer piso antes de mojarse los pantalones. Pero en cambio, Gaara se apiadó del amigo de Draco, asintió y lo vio alejarse lentamente, sin darle la espalda. Solo mientras observaba la retirada, Gaara se dio cuenta de que muchos a su alrededor habían visto el intercambio y parecían aún más asustados que antes. Lo siguiente que supo fue que Gaara probablemente se llamaría Señor Oscuro Sandymort. Eso era lo último que necesitaba, otro nombre ridículo. Mientras subía las escaleras, renunciando al resto de su almuerzo tras terminar sus peticiones especiales, se preguntó qué querría decirle el director. Obviamente, sería sobre la pelea de ayer, pero Gaara no podía comprender qué querría decir el educador sobre el amistoso duelo, ya que nadie murió ni quedó mutilado permanentemente. Hasta donde Gaara sabía, aunque admito que era tan limitado como la cantidad de gente dispuesta a contarle cosas, Harry y Hermione no habían sufrido ninguna lesión que mereciera la pena mencionar después de los sucesos de ayer. Quizás Dumbledore tuvo que darle un tirón de orejas, ya que las peleas no se fomentaban en las escuelas civiles. Pero entonces, ¿por qué no habían llamado a Harry, si él había empezado? Gaara encontró el gran tapiz rápidamente, lo cual era de esperar dado su tamaño. Se extendía a lo largo del pasillo, paralelo a las ventanas, todas cerradas excepto una. El Hinchcricky se preguntó dónde estaba Dumbledore. Era de una grosería invitar a alguien a hablar y luego no presentarse a tiempo. ¿Cómo se suponía que iba a aprender una lección sobre respeto a las reglas cuando el director ni siquiera seguía la etiqueta básica? Gaara se quedó junto a la ventana abierta, haciendo una mueca por el frío que lo calaba hasta los huesos, pero admirando la espectacular vista del lago y el valle. Incluso en un día gris como este, Gaara pensó que Escocia era un lugar hermoso. Pero entonces Escocia descendió un par de metros y Gaara reflexionó un momento sobre el porqué. Al bajar la vista, Gaara vio que la alfombra sobre la que se encontraba flotaba inmóvil en el aire, y de repente, su fobia a la magia cobró vida y sus afinados reflejos y el enorme poder a su disposición lo abandonaron. Gaara se quedó paralizado mientras la alfombra voladora maldita salía volando por la ventana abierta y atravesaba el aire limpio. Una especie de hechizo le impedía resbalar, pero eso no le servía de mucho consuelo, pues su mente estaba sumida en un pánico sin precedentes. Gaara no se había lastimado muchas veces en su vida, y aún menos eran heridas graves. Así que su miedo a volar mágicamente era profundo, al igual que su miedo a los rayos y a los cortadores de rayos. Si Gaara se encontrara alguna vez con 1000 pájaros cantando, probablemente también les tendría una fuerte aversión. La alfombra encantada se elevó en el aire, descendiendo en picado. En ese momento, Gaara pasó completamente desapercibida, pero más tarde se enteró de que un número considerable de estudiantes habían presenciado lo que sucedía desde tierra. El vuelo, afortunadamente, duró solo unos minutos, pero para Gaara, podría haber durado todo el día por lo que sintió. Para cuando la alfombra comenzó su descenso final, Gaara estuvo a punto de volver a sentarse, pero sus piernas aguantaron lo suficiente como para que la alfombra se lanzara al suelo, deteniéndose justo a tiempo para correr en paralelo. Gaara estaba a punto de reunir fuerzas para saltar al suelo, cuando vio que su alfombra ya estaba sobre la superficie cristalina del lago negro. La alfombra se detuvo por un terrible instante, en el que Gaara levantó la vista y vio a Draco sentado en la orilla del lago con esa ridícula y enorme sonrisa que solo había visto en otro rubio en su vida. Gaara gritó a su arena tan rápido como pudo, sabiendo con certeza lo que sucedería a continuación, pero antes de que pudiera construir una plataforma estable, la varita de Draco, ahora en su mano, apuntó hacia abajo en un movimiento sádico.
La alfombra pareció aflojarse bajo los pies de Gaara y luego volvió a caer, 3 metros en el agua gélida. El único consuelo que reconoció más tarde fue que su arena se había salvado, pues todavía flotaba atentamente, burlonamente, sobre la superficie, junto a la alfombra que colgaba como si las cuerdas de un extremo hubieran sido cortadas. Gaara irrumpió en la superficie del agua, respirando hondo y lanzando un grito silencioso por lo fría que estaba. Vio cómo se formaba hielo en la orilla del lago. El frío intenso solo se atenuó cuando Gaara oyó y vio la risa estridente de su compañero de cuarto, que lo observaba. La risa aullante solo cesó cuando Gaara logró subirse a la superficie del agua y comenzó a caminar como el pequeño mesías más aterrador que Draco había visto jamás. Ni siquiera el milagro que tenía delante impidió que Draco sonriera como no lo había hecho en semanas. Gaara caminó sobre el agua, evitando el lago helado y la admisión de que no era un nadador especialmente bueno, mientras la arena reconstruía su calabaza y se le adhería a la espalda sin que él hiciera ningún gesto, tan concentrado estaba que quería alcanzar tierra firme y seca. Gaara continuó caminando, hasta llegar a Draco, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que el rubio viera sus leves escalofríos. El empapado Tanuki, que trabajaba a tiempo parcial, se quedó allí un rato. Una larga pausa para meditar su respuesta. La arena salió volando de la calabaza de Gaara y Draco no pudo evitar estremecerse hasta que vio que estaban deletreando un mensaje en lugar de formar zarcillos afilados para matarlo, lo que siempre había asumido que era una posibilidad. El mensaje decía: estamos a mano. Gaara, debajo, se esforzaba al máximo por contener el temblor, lo suficiente como para levantar una ceja y mostrarse tan estoico como siempre. Draco encogió los hombros, suspiró aliviado y confirmó que ya estaban a mano y que se alegraba de que todo hubiera terminado. El Slytherin seco se disponía a ofrecerle a Gaara un poco de ayuda para subir al castillo y cambiarse, pero antes de que pudieran intercambiar nada más, Gaara asintió a Draco con un gesto de incomprensible benevolencia, y luego regresó al castillo, a su habitación. Sería mucho más fácil cambiarse ahora que Gaara no tenía que esquivar a Draco para volver a su habitación. Oxoxoxoxoxo. ¿Cómo pasó esto? McGonagall se preocupó al ver lo agotado que todo este asunto había dejado a Albus. Mientras el director hacía esta pregunta incriminatoria, tenía la cabeza apoyada sobre las manos, con la intención de parecer a sus profesores de mayor confianza como si estuviera profundamente concentrado, pero Minerva sabía que, en realidad, Dumbledore no tenía la energía para sentarse derecho en ese momento. Aunque McGonagall hubiera estado subiendo y bajando escaleras todo el día, Albus había estado realizando innumerables hechizos para manipular las escaleras y los pasadizos secretos del castillo como solo un director podía. Era en momentos como estos que Minerva recordaba que, a diferencia de ella, Albus no solo estaba envejeciendo, sino que ya casi la doblaba en edad. Lo siento, director. Si no hubiera dejado a Gaara solo, Morbidus no habría visto nada. Lupin parecía el subcampeón en esta competición de desgaste, con aspecto estresado, probablemente por no haber dormido la noche anterior. Y con la luna llena acercándose, Remus sentiría este peso aún más. No pretendo echar culpas, solo... Bueno, quiero echar culpas. Tu fracaso dejó a uno de mis estudiantes en la línea de fuego. ¿Crees que Morbidus lo dejará así? Esto es solo el principio, y ahora que ha visto a Gaara y ha visto lo que puede hacer, la inundación llegará a las murallas del castillo en cuestión de semanas, quizás días. No pidas disculpas, no significa nada cuando ya has causado tanto daño. Severus no se andaba con rodeos esta noche, y con lo enojado que estaba, a ninguno de los presentes le pareció buena idea mencionar que Severus detestaba a Gaara y que no tenía derecho a estar enojado por él. Un momento, profesor Snape, dijo Hagrid, aunque no era buena idea, no era de los que se dejaban llevar por la moral. Todos saben lo que siente por Gaara. No tiene derecho a enfadarse con el profesor Lupin cuando hizo todo lo posible por ayudar. ¿Dónde estaba usted cuando todo esto pasó? Basta. Severus, no es momento de culpar, Albus tiene razón. Necesitamos decidir cuál será el siguiente paso y cómo minimizar los daños. Minerva no estaba de humor para ver a sus antiguos alumnos discutir con el amable Rubeus en medio de la reunión. Gracias, Minerva. Pero el ministerio ya ha tomado cartas en el asunto. Recibí una lechuza de Cornelius esta mañana, notificándome que Azkaban va a asignar más dementores a Hogwarts próximamente, como medida de precaución contra lo que sea que los haya estado atacando, y también como medida adicional contra Sirius Black. ¿Sabemos cuándo llegarán estos dementores de reemplazo? Me temo que no es tan sencillo, Severus.
El ministro cree que, para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, quiere aumentar el número de dementores que custodian el colegio. Pretende triplicar el número actual de dementores custodiando las fronteras de Hogwarts. ¿Qué? Minerva parecía horrorizada. No puedes hablar en serio, Albus. ¿Tantos dementores hay aquí? ¿Y qué hay de Azkaban? Seguro que no pretenden llevarse a tantos guardias. Las fugas se convertirán en algo semanal. Me imagino que dejarán suficientes guardias en la prisión. Probablemente estarán compuestas por las demás colonias de dementores del mundo que el Ministerio Británico y los jefes de Azkaban pueden controlar. Reunir tantos no será fácil, ni siquiera para el ministro, pero probablemente sea su forma de decirnos que está intensificando la tarea. A Remus no le hacía gracia la idea de tener tantos dementores cerca, con Sirius tan cerca. No querrás decir que Cornelius pretende declarar la guerra a Hogwarts, ¿verdad? McGonagall se tapó la boca con la mano, y un jadeo inusual en ella mostró a todos lo peligrosa que era la situación. Seguramente no irían tan lejos por un solo estudiante. El profesor Lupin tiene razón por mucho que le doliera a Severus admitirlo, el ministro Fudge está dejando claras sus intenciones. No se trata de un solo niño. Ni siquiera Fudge es tan ingenuo como para arriesgarse tanto por un solo chico, por monstruoso o desconocido que sea. No nos está declarando la guerra. Nos dice que sabe que no podemos confiar en nosotros, así que está convirtiendo esto en nuestra prisión para el período lectivo, con guardias incluidos. Eso no puede ser. Sé que el ministerio a veces comete errores, pero nadie en el mundo se preocupa más por la escuela que el profesor Dumbledore, lo saben. Hagrid parecía enfadado o confundido. A menudo era difícil distinguir entre ambas cosas cuando se trataba del semigigante. A Fudge no le importa, y a Morbidus tampoco. Ahora saben que Albus y el resto del colegio guardan secretos, y después de los últimos años en este colegio, esos secretos claramente no son para burlarse. Morbidus es un veterano y ve cualquier tipo de desconfianza como el enemigo. Y todos sabemos lo paranoico que ha estado Fudge con Dumbledore gracias a esos rumores absurdos sobre la candidatura de Albus a ministro de magia. Ciertamente no estamos en guerra, pero el ministerio tiene los ojos puestos en nosotros. Severus sabía lo suficiente como para estar tan preocupado como Minerva y Albus. Pero está bien, ¿no? No es que tengamos nada que ocultar, ¿verdad? Hagrid miraba a su alrededor, intentando ver si alguien estaba de acuerdo, pero no lo encontraba. Rubeus, me temo que Hogwarts guarda varios secretos, entre otros, que deberían mantenerse fuera del alcance de los políticos, principalmente el futuro de nuestros estudiantes. Me temo que no podemos hacer nada más por el momento que impartir clases, dirigir el colegio y mantener la calma. Esto no debe, bajo ninguna circunstancia, llegar a oídos del resto del personal ni, peor aún, del alumnado. Debemos demostrarle a Cornelius que la preocupación absoluta de este colegio son los estudiantes, nada más y nada menos. Y de repente, Lupin y Snape comprendieron por qué habían admitido a Gaara en la escuela. Ambos llevaban 2 meses dándole vueltas a este dilema, pues no les parecía lógico. Admitir a un estudiante desconocido en medio de su educación sin saber nada de él, era para protegerlo. Lupin sintió una oleada de alivio que alivió parte de la tristeza que lo aquejaba gracias a esta conversación. Severus sintió más molestia que alivio, pues seguía sin verle sentido a cuidar de una criatura mágica tan perturbadora, nada como Gaara podía ser un humano de pura sangre. Los dos hombres irremediablemente confiados llegaron a una conclusión equivocada mientras Albus pasaba a eventos recientes menos problemáticos, a saber, por qué había visto al sujeto de sus últimos problemas, Gaara, volando desde una ventana del 4º piso en una alfombra mágica importada ilegalmente. Los miembros del personal hablaron brevemente sobre la broma, pero todas las miradas se posaron en Snape cuando Lupin preguntó si Gaara había tomado alguna medida de venganza. Quizás tuvieran que trasladar al estudiante a una nueva escuela por su propia seguridad. Pero Snape dijo que, hasta donde él sabía, todo iba bien, y que Gaara incluso había regresado a los dormitorios en lugar de dormir a la intemperie. Minerva estaba molesta porque uno de los estudiantes había estado acampando en las aulas todo este tiempo, pero cedió cuando Remus dijo que probablemente era mejor no investigar la amistad de Gaara con Draco. Nadie los mencionó directamente, pero todos los pensamientos sobre los culpables se dirigieron naturalmente a los gemelos Weasley, quienes habían estado fuera de control este año.
No se los mencionó en voz alta porque no había ninguna prueba de la acusación, y ninguno de los presentes podía entender cómo los austeros Weasley habían logrado ahorrar suficiente dinero para comprar una alfombra mágica en el mercado negro. Más tarde, Snape intentó recordar dónde había oído mencionar el mercado negro hacía unas semanas, pero pronto descartó el pensamiento ya que ninguno de sus Slytherin caería tan bajo como para realizar bromas, y nada menos que a su propio compañero de casa. Los gemelos, por su parte, se quedaron atónitos al ver a Gaara, el estudiante más temible de Hogwarts y reciente vencedor del vencedor de ya sabe quién, volando en una alfombra mágica antes de ser sumergido en el lago. McGonagall les había quitado puntos de casa cuando se pusieron de pie en medio de la clase y empezaron a aplaudir por la ventana. Minerva, por su parte, tuvo que fingir que no había visto nada para que su clase se pusiera en orden. Pero todo este suceso había dejado a los gemelos un poco desconcertados, ya que era una broma que simplemente no podían repetir. No solo las alfombras voladoras eran carísimas, y tenían que gastar bromas dentro de sus posibilidades, sino que Gaara era un psicópata y no estaban dispuestos a convertirse en blanco para eclipsar al misterioso bromista. Tendrían que encontrar otra forma de recuperar su lugar en lo más alto de la lista de los más buscados de la escuela, fijada en la puerta de Filch a pesar de los pedidos del personal de dejar de criminalizar a los estudiantes. Al final de la reunión, Albus retuvo a Severus unos momentos para hablar con él. Severus, me pregunto si podría hacerte una petición. ¿Qué ocurre, director? Preguntó Severus con voz monótona, pues nunca le gustaba ese tipo de conversación. Nunca le auguraba nada bueno que Dumbledore le pidiera algo. Tenía cicatrices que podía atribuir a favores que había hecho, y Dios no permitiera que Albus se las devolviera. Quiero hablar sobre la readmisión de Gaara en tus clases de pociones. Snape abrió la boca de par en par, listo para gritar su negativa a los cuatro vientos, pero Albus lo detuvo cuando levantó la mano para terminar lo que necesitaba decir. Considerando el progreso de Gaara, creo que pociones es la única clase en la que Gaara no ha tenido la oportunidad de mejorar. Seguramente no puedes impedir que un estudiante aprenda cuando claramente aún tiene tanto que aprender y la voluntad de hacerlo. No sabes el daño que ese chico ha causado en mi clase desde que empezó el trimestre. Ha prendido fuego a las piedras de Hogwarts, por Merlín. Y además, conozco bien tus sentimientos hacia Gaara, pero dejando a un lado los rencores personales, esto es una escuela, Severus, y te guste o no, eres un profesor. Es tu deber impartir tus conocimientos a todos y cada uno de los estudiantes que pasan por estos pasillos. Albus se estaba desesperando y recurría a suplicarle a Severus por el orgullo de Slytherin como profesor. Muy bien. Lo dejaré volver a mi clase con la condición de que pueda retirarlo definitivamente si vuelve a causar peligro a los demás de su clase. Lo discutiremos si surge la ocasión. Bueno, me alegra mucho que hayas entrado en razón, Severus. Seguro que pronto entenderás por qué todos los demás profesores han empezado a elogiar a Gaara últimamente. Ya veremos, viejo entrometido. Oxoxoxoxoxo. Mientras el consejo de guerra en la oficina de Dumbledore llegaba a su fin, en los dormitorios de Slytherin, Draco se ponía al día con su correspondencia, que llevaba mucho tiempo olvidada. Gaara dormía en su cama al otro lado de la habitación, e incluso dormido parecía feliz de no tener que dormir en su cada vez más incómoda, improvisada, técnica de la cama de arena. Draco sabía que Gaara no necesitaba dormir necesariamente, así que demostraba lo feliz que estaba el imitador de mapache de que Draco hubiera sido perdonado tan fácilmente. El mago de verdad no entendía por qué su compañero de cuarto no podía expresar ninguna de sus emociones, en absoluto, en realidad. Sabía que el exceso de emoción era propio de las casas menores, pero Draco no recordaba si alguna vez había visto sonreír a Gaara, y definitivamente nunca lo había visto reír. Demonios, Draco ni siquiera podía imaginar a su estoico amigo riéndose entre dientes. Era una idea bastante aterradora. Y Draco no necesitaba otra razón para tener miedo ahora mismo, así que dejó de imaginarse a Gaara exhibiendo emociones como una persona normal. Había lanzado sus hechizos silenciadores y protecciones más poderosos alrededor del escritorio de la habitación, solo para que lo que hubiera estado ignorando en su puesto no despertara a su compañero de piso dormido. Odiaría despertar a Gaara, que Gaara hiciera algo impulsivo y arruinara su statu quo de nuevo. Y, aparte de eso, no necesitaba que su amigo escuchara lo que sus padres furiosos tenían que decirle. Algunas cosas no debían escucharse en los oídos del amigo de un adolescente, incluso si Gaara no era precisamente de los que se burlaban.
Draco cogió la carta más antigua que había acumulado y deslizó su abrecartas plateado, con el escudo de la familia Malfoy y una joya grabada, por la costura y extrajo el pergamino. Efectivamente, la tinta verde oscuro estaba escrita con la elegante caligrafía de su padre, pero al menos era un comunicado relativamente breve. Querido Draco, tu madre y yo hemos estado esperando estos últimos días tu lechuza semanal, pero parece que te has distraído tanto en la escuela que has olvidado tus deberes fuera de casa. Será mejor que escribas en cuanto recibas esto o te esperan graves consecuencias. En tu carta, quiero que me cuentes más sobre tu nuevo compañero de cuarto, Gaara. Supongo que es un misterio, pero quiero que me cuentes todo lo que sepas. Últimamente han circulado algunas preguntas discretas, y como padre del compañero de cuarto de Gaara, tengo derecho a saberlo, además de que se espera que lo sepa. Si es un sangre sucia o un mestizo sin nombre, no te preocupes. Soy miembro de la junta directiva y haré que lo expulsen de Slytherin si es necesario. Hablando de un tema aparte, quiero saber qué ha pasado entre tú y los chicos Crabbe y Goyle. Sus padres me han estado pidiendo perdón por algún tiempo. Podría tomarme el control de tu pelea con ellos. Pase lo que pase, confío en que lo habrás solucionado para cuando reciba tu respuesta. Entiendo que relacionarse con esos ingenuos es problemático, pero a medida que crezcas, comprenderás mejor lo necesaria que es su protección. Comience a escribir su informe inmediatamente. Atentamente, tu padre, Lucius Brutus Malfoy, jefe de la pura y poderosa casa Malfoy. PD. Tu madre te manda saludos. Bueno, eso no había sido tan malo como temía, aunque Draco no tenía muchas ganas de rechazar abiertamente la orden de su padre de volver a hacerse amigo de Vincent y Gregory. No es que no lo hubiera intentado al principio, al menos, pero parecían aterrorizados de él, o más probablemente de Gaara. Le tenían un miedo sobrenatural a su compañero de habitación antes de que se pusiera de moda, así que quizás Lucius le permitiera renunciar a mantener a las familias Crabbe y Goyle de su lado en favor de otra cosa. Tal vez podría convencer a su padre de que Gaara había aceptado el puesto, ya que estaba bastante seguro de que Gaara era más fuerte que los dos futuros secuaces juntos, y su padre nunca aceptaría que Draco tuviera un verdadero amigo en el sentido más tradicional, el de Gryffindor. Francamente, a Draco a veces le costaba comprenderlo. La esperanza que le había dado la indulgencia de esa primera carta pronto se convirtió en desesperación y se duplicó al ver cuántas semanas más de cartas le esperaban, incluyendo unas cuantas con una caligrafía notablemente más femenina en las direcciones. Eso significaba que su madre también se había involucrado. Por supuesto, Draco sabía que su madre le había enviado cartas, probablemente unas cuantas de su propia clase de disparates, pero en los breves momentos de lectura de la carta profesional de su padre, tontamente se había permitido olvidarlo. Esta vez, con cuidado, usó su abrecartas para romper el sello de lacre del reverso del sobre, pues no quería comprobar qué sucedía al abrir un sobre mal hecho. Por suerte, la primera carta de su madre fue algo menos furiosa de lo que esperaba. De hecho, toda la carta se resumía en lo enfadado que estaba su padre, en cómo ella empezaba a preocuparse y en su deseo de saber cómo estaba. Ah, y también sentía curiosidad por Gaara. ¿Quién no? El siguiente montón de cartas era como leer una cronología del temperamento de su padre, seguida poco después por la de su madre, que se transformaba en indignación y luego en ira. Amenazaron repetidamente con visitarlo o incluso con sacarlo del colegio. Su madre mencionó que bien podría haberlo enviado a Durmstrang y de todas formas iba a ignorar sus lechuzas. Al parecer, su padre también había estado en contacto con las demás familias de sangre pura que asistían al colegio, y claramente había roto la punta de una de sus invaluables plumas antiguas al escribir la carta sobre la acusación de Draco por parte de los otros Slytherin de traidor a la sangre y de aliarse con los moderados. Si se fijaba bien, Draco creyó distinguir en qué punto de la carta su padre había dejado de escribir para insultar al nuevo elfo doméstico antes de continuar. Pero todo el tiempo, a pesar de alguna que otra mancha furiosa, su caligrafía era ejemplar. Simplemente ya no enseñaban eso en Hogwarts, qué lástima. En un momento dado, su madre incluso había dicho que, aunque el señor oscuro nunca había entrado en Hogwarts, bien podría hacerlo ella misma si él no respondía pronto. La última carta fue aún más inquietante, pues sus padres se habían enfurecido en su mensaje conjunto, pues, al parecer, el temible inspector al que había faltado al respeto se lo había delatado a su padre. Y como la inspección de Gaara había sido tan mediática y sin éxito, ambos ahora querían respuestas sobre su compañero de cuarto.
Draco juró que sus padres habían olvidado que había un asesino en masa intentando entrar en Hogwarts y una bandada de dementores volando por los terrenos. Eso no significaba que se lo recordara, ya que eso casi con seguridad haría que su madre cumpliera su amenaza de transferirlo a otro colegio. Llevaba más de 2 horas leyendo estas misivas inquietantes, sin mencionar los gritos amenazantes, y ya estaba terriblemente cansado, pero Malfoy sabía que debía responder pronto. Dumbledore había estado bloqueando firmemente los intentos de sus padres de visitar Hogwarts por una u otra razón, pero Draco no podía confiar en que su buena suerte le durara mucho más, no con ese director entrometido y charlatán al mando. La escribiría ahora y la enviaría a primera hora de la mañana siguiente. Queridísimos padre y madre. Les pido mis más sinceras disculpas por mi descortés silencio de estas últimas semanas. Aunque este error de juicio haya sido inexcusable, espero que me permitan explicarme a pesar de mi ofensa. Le aseguro de inmediato que, por lo demás, me encuentro bien e ileso, salvo por la angustia que me causó su presencia con mi desconsideración. Las razones por las que no he respondido a tiempo y de forma adecuada a sus cartas, por inadecuadas que sean, se deben a mi intensa concentración en la tarea que he asumido. Después de que usted expresara su preocupación por mi nuevo compañero de piso, supe que dejar semejante vacío en el conocimiento de nuestra familia sería aún más grave, así que comencé a acercarme a él e investigar sobre él y sus orígenes. He trabajado durante el último mes intentando ganarme su confianza y su amistad para poder discernir si es un aliado apto para nuestra noble familia, habiendo ya establecido su utilidad en la forma de su clara fuerza y destreza intelectual. Por supuesto, me gané su confianza rápidamente. Y descubrí que Gaara es un refugiado de una lejana comunidad de magos del desierto, pero que es estrictamente un sangre pura de primer grado, según las costumbres aislacionistas de la comunidad. Se mudó a Gran Bretaña tras una guerra civil dentro de su tribu que lo dejó como único superviviente, aunque con la voz maldita sin remedio. Sus costumbres son ciertamente extrañas y no está acostumbrado a usar la magia al estilo británico, aunque me alegra informarles que está aprendiendo. Pero, lo más importante, es fuerte. Justo el otro día, pudo vencer a Potter con facilidad en un duelo usando solo su fuerza bruta, sin necesidad de conspirar para asegurar su victoria. Con estas fortalezas y su alejamiento de nuestra sociedad, me he tomado la responsabilidad de enseñarle las costumbres mágicas adecuadas para librarlo de sus tontas costumbres extranjeras, y a cambio él servirá perfectamente como reemplazo de esos cobardes Goyles y Crabes que rompieron nuestro acuerdo por su propia voluntad, sin ninguna intervención de mi parte. A propósito de esas absurdas acusaciones de traición a la sangre, confío en que comprenderás la envidia de esos insensatos compañeros míos hacia mi alegato de Gaara como mi aliado, manifestando la envidia de sus familias por nuestro gran legado, que supera con creces el de cualquiera de ellos. Mi distanciamiento de ellos se debe únicamente a fortalecer mis vínculos en otros lugares, con la certeza de que, sin duda, recuperarán el sentido común cuando considere oportuno volver a honrar su presencia a mi alrededor. Los moderados dentro de la gran casa de Slytherin y sus familias constituyen una fuente de poder político sin explotar que seré el primero en explotar entre mi clase, como estoy seguro de que comprenderás. El inspector que mencionaste consideró oportuno acercarse a mí durante su visita, pero no hice nada inapropiado contra él ni hacia el ministerio, como obviamente insinuó. Simplemente restablecí nuestros vínculos con el ministerio, pero le negué cualquier información que hubiera encontrado sobre Gaara, ya que no le correspondía intentar sonsacarme información cuando mi lealtad primordial es hacia mi familia. Dejaré a tu discreción, padre, si consideras oportuno compartir algo de esto con el ministro o mantenerlo entre nosotros para maximizar la utilidad de Gaara. Ahora que mi investigación inicial ha finalizado, reanudaré mis informes semanales sin interrupciones. Les ofrezco mis más sinceras disculpas. Tuyo sinceramente, Draco Abraxas Malfoy. PD. Confío en que a ambos les esté yendo bien en mi ausencia, a pesar de mi reciente comportamiento rebelde. El 99% son mentiras, pero sus padres probablemente no lo descubrirían por un tiempo, y para entonces, con suerte, habrá sucedido algo más importante que los distraiga de matarlo. Creía que la historia que había inventado para Gaara era bastante buena. Tendría que contarle a Gaara su trágico pasado si los padres de Draco llegaban a conocerlo. Pero claro, Gaara no iba a corregir rápidamente sus suposiciones sobre él. En el peor de los casos, simplemente lo dejaría en paz antes de decir la verdad sin querer. Dobló el pergamino y fundió la cera con su preciado sello personalizado antes de colocarlo sobre la pila de libros que llevaría a sus clases al día siguiente.
Aunque no eran muy buenos para conversar, Draco extrañaba a sus antiguos secuaces y sus confiables ofertas para llevarle los libros. El rubio no se atrevería a pedírselo a Gaara. Apagó la luz mientras se metía bajo las sábanas, recordando en silencio que incluso la respiración de Gaara, profundamente dormida, era completamente silenciosa. El pelirrojo pálido era prácticamente un fantasma, aunque Draco solo deseaba que los fantasmas fueran tan silenciosos como su compañero de cuarto. Oxoxoxoxoxo. Draco habló tranquilamente con Gaara mientras se preparaban para las clases esa mañana, manteniendo su conversación unilateral con tanta intensidad que casi podría haber olvidado que no recibía respuesta. Las únicas respuestas que recibía eran las ocasionales miradas de Gaara antes de continuar con sus preparativos. Por muy obtuso que fuera Draco con sus amigos, quizás Narcisista se acercara más, incluso él podría haber considerado si estaba obligando a Gaara a escuchar su interminable charla. Sin respuestas reales, Gaara bien podría haberlo ignorado por completo todo el tiempo, esperando terminar sus propios preparativos antes de deshacerse de su molesto compañero de cuarto. Las neurosis de Draco no solían llegar a este tipo de cavilaciones depresivas, pero con Gaara, socializar no era algo natural, especialmente después de casi un mes sin contacto humano sostenido, que Draco supiera. Pero he aquí que, mientras Draco terminaba de guardar su pluma y tinta en el estuche, Gaara se quedó allí esperándolo. Gaara incluso siguió al rubio hasta la lechucería para que el Malfoy pudiera adjuntar la carta a su búho real, algo descuidado. Ese mismo día, a la hora de comer, Draco recibió su respuesta. Se suponía que las lechuzas solo venían por las mañanas y que los alumnos podían subir a la torre de las lechuzas si esperaban algo por las tardes, pero Draco, al ser descendiente de la familia de sangre pura más respetable de Hogwarts, estaba exento de esas insignificantes reglas, según su punto de vista. Además, ni McGonagall ni Dumbledore estaban en el gran comedor en ese momento, y Lucius creía realmente que su carta era de tanta importancia que las reglas menores de la gran institución mágica no debían afectarlo, así que le había dicho a la malhumorada lechuza de Draco que fuera directamente con él y no se quedara esperando en su percha todo el día. Algunas cabezas se giraron cuando la lechuza solitaria entró en el salón y dejó la carta en el regazo de Draco con precisión experta, antes de dar la vuelta y salir volando por la misma ventana, sin haber aterrizado ni una sola vez. Incluso Snape le dirigió a Draco una mirada fulminante ante la descarada violación de las reglas, y Draco tuvo el buen sentido de recoger su mensaje y salir del gran comedor con el aire de haber recibido una orden del propio ministro, no de sus padres reprendiéndolo por no haberles dicho que estaba bien durante un par de semanas. No era la primera vez que Draco deseaba estar en la situación de Potter, sin tener que lidiar con estas difíciles relaciones familiares. Claro que estos sentimientos eran fugaces y jamás los expresaría. Además, contaba con beneficios adicionales, como padres y recursos económicos ilimitados. Y no tenía por qué usar gafas. Mientras Gaara seguía a Draco de regreso a su habitación, aparentemente sin nada mejor que hacer durante su hora de almuerzo que pasar tiempo de calidad con Draco, el más alto de los dos miró a Gaara y se preguntó cómo sería su padre. Draco, junto con algunos otros que presenciaron el encuentro de Gaara con el Bogart, consideró seriamente que la mujer que Gaara había empalado fuera su propia madre. Claro que eso planteó muchas más preguntas, pero Draco podría jurar que había visto el rostro de Gaara en el de la mujer. Pero, dejando de lado la preocupante relación madre-hijo, también planteó la pregunta sobre el padre de Gaara. ¿Qué clase de hombre era? ¿Estuvo presente durante la infancia de Gaara? Gaara era ante todo un misterio, pero el presuntuoso Potter no sería tan intrusivo como para interrogarlo sobre su familia. No después de que su compañero de habitación, horas después de atravesar el rostro de la mujer, regresara a su habitación aún más silencioso de lo que el chico mudo solía ser, con los ojos enrojecidos y enrojecidos. Nadie vio llorar a Gaara esa noche, pero alguien tuvo que fingir que no sabía lo que había sucedido. Llegaron a su habitación media hora antes de que comenzara su siguiente clase, así que Gaara se acercó a leer, de pie. Su capacidad para permanecer quieto durante largos períodos era una razón más por la que era una persona singularmente inquietante. Sobre todo porque Draco sabía lo pesada que era esa calabaza y que Gaara no siempre usaba su habilidad para aligerar la carga. Mientras Gaara leía uno de los innumerables libros que había tomado prestados de la biblioteca desde su llegada, tras haber terminado todos los materiales de lectura obligatorios que le habían comprado en el callejón Diagon, Draco volvió a sentarse en su escritorio y abrió su misiva. Consistía en dos letras separadas.
Queridísimo Draco, me tranquilizó mucho recibir tu carta esta mañana, y por eso se la enviaré en breve a tu padre en el trabajo para que comparta mi alivio. Me alegra que estés bien, y tu amigo Gaara parece encantador. Necesitaremos que esté con nosotros para que puedas presentarlo a la familia. No puedo hablar por tu padre de inmediato, pero tu falta de comunicación fue una acción completamente cruel y confío en que comprendas el sufrimiento que nos ha causado. No obstante, como pareces haber estado todo menos ocioso durante ese tiempo, no te pediré ningún castigo para cuando regreses para las vacaciones de invierno, pero no puedo asegurar si tu padre opinará lo mismo. Reanudarás tus cartas habituales a partir de ahora. De lo contrario, Albus Dumbledore no impedirá que vaya personalmente a Hogwarts y te expulse por la fuerza. No es raro que los Malfoy reciban educación en casa, y no permitiré que desaparezcas de tu familia como hizo mi infame primo desobediente. Ten cuidado con los dementores y volveré a saber de ti pronto. Amar, Narcisa Malfoy. Querido Draco, como dijo tu madre, tu falta de decoro es reprensible en sí misma, sin mencionar la preocupación que nos ha causado, pero te permitiré que no te castiguen en este asunto como recompensa por tu diligencia en la defensa de los intereses de nuestra familia. Este Gaara es un aliado prometedor y actuaste astutamente al reservarme tu hallazgo antes de divulgarlo al ministerio. Tu madre me ha sugerido que Gaara venga con nosotros durante las vacaciones de invierno, siempre que no tenga otros compromisos, para que podamos evaluarlo personalmente y presentarlo mejor a nuestra familia. Debes extender nuestra invitación lo antes posible y enviar su respuesta rápidamente. Has encontrado una herramienta valiosa en tu trabajo, ya que ninguna otra familia se esfuerza por congraciarse con él. Me asombró tu progreso después de escuchar de varias fuentes externas que, efectivamente, superó al chico Potter en un duelo con facilidad. Semejante hazaña no es para menospreciar. Seguiré investigando en privado lo que me has contado para consolidar el lugar de nuestro nuevo aliado en nuestra sociedad. Hay varios grupos que investigan el pasado de este niño, y no todos se preocupan por su bienestar como nosotros. Continúa con este trabajo y no dejes que tus calificaciones bajen de lo que corresponde a alguien de tu nivel. También estate atento a Sirius Black, pues, independientemente de sus afiliaciones, eran ultrasecretas para todos y es probable que sea un lunático peligroso después de pasar tanto tiempo en Azkaban. Atentamente, tu padre, Lucius Brutus Malfoy, jefe de la pura y poderosa casa Malfoy. Draco tendría que considerar la posibilidad de que Gaara se quedara con su familia. Era una perspectiva desalentadora para ambos adolescentes, sobre todo considerando lo poco cooperativo que podía ser Gaara cuando quería. Pero claro, al manipulador adolescente le entristecía pensar que Gaara pasaría las vacaciones de Navidad solo en el gélido castillo cuando la mayoría de los Slytherin ya no estuvieran. Bueno, el estoico estudiante de intercambio quizá preferiría la paz y la tranquilidad, pero Draco no podía imaginar que fuera sano para alguien como Gaara pasar tanto tiempo y con tanta frecuencia sin interactuar socialmente. Sin duda, acabaría matando a alguien. Francamente, lo realmente extraño fue que Gaara no hubiera matado a en ese momento. Miró el reloj y repasó el capítulo asignado a su siguiente clase, sabiendo que la vieja McGonagall no lo dejaría pasar si no lo había memorizado antes de entrar. Todo porque había transformado la silla de Weasley en una rata gigante de madera naranja. Oxoxoxoxoxo. El día siguiente fue una lección muy esperada por muchos Slytherin y Gryffindor, pues nunca nadie había visto a Snape tan enfadado como cuando anunció que Gaara sería readmitido en su clase. Y luego estaban los numerosos accidentes hilarantes que Gaara había provocado, aunque estos fueron más apreciados por los Gryffindor por su sentido del humor y porque no tenían que estar sentados junto al desastre esperando a que ocurriera. Antes de que Snape les abriera la puerta, la larga fila de estudiantes conversaba en voz baja sobre Gaara y su última escapada al lago. Ron era el centro de atención, pues juraba que sus hermanos no habían tenido nada que ver, o al menos eso protestaban con vehemencia. Muchos señalaban a innumerables bromistas potenciales, pero nadie sospechaba que Draco, hablando con uno de sus amigos moderados, fuera el verdadero cerebro, excepto quizás Severus, quien sabía que no debía involucrarse en la antigua tradición de bromas de Hogwarts. Tenía cicatrices de bromas anteriores en las que había participado, y no todas eran del sauce boxeador o los merodeadores. Algo en lo que coincidieron muchos en las discusiones fue que, dado que nadie había sido asesinado ni atacado en represalia, de alguna manera Gaara había perdonado al culpable.
O bien eso, o bien desconocía quién lo había hecho, pero muy pocos en estos círculos conspirativos eran lo suficientemente racionales como para considerar que Gaara era lo suficientemente humano como para no saber instintivamente quién le había hecho daño. Como resultado de esta pasividad por parte de los Hinchkriti, el miedo a Gaara estaba en su punto más bajo dentro de la escuela, aunque obviamente eso no iba a durar mucho. La puerta del aula de pociones se abrió sola, inquietantemente. Snape, al parecer, había usado su magia para asustar un poco a los primeros de la fila antes de conseguir su dosis de sadismo del día. Todos entraron en el laboratorio a oscuras, con Gaara cerrando la marcha, resignado a aislarse para la clase. No todos los accidentes de Gaara fueron atentados maliciosos contra la vida de Snape, y eso era su modestia, así que pensó que era mejor no acercarse demasiado a su amigo y compañero de habitación. En cambio, se sentó detrás del trío dorado y el resto de los Gryffindors, sin comprender del todo que en este mundo, golpear a alguien no se perdona en un par de días. Gaara no le habría creído a Draco si le hubiera dicho que heridas tan inexistentes podían ser la causa de un odio arraigado, incluso cuando el perdedor había empezado la pelea. Harry estaba furioso en el escritorio de al lado mientras Hermione intentaba calmarlo a él y a Ron antes de que los dos cabezas duras saltaran hacia atrás e intentaran hacer equipo con Gaara. En cuanto a la lección y el trabajo asignado, Gaara lo hizo excepcionalmente bien considerando su historial. Resultó que su aprendizaje independiente, a pesar de la falta de experiencia práctica, le había permitido sobresalir en el poco tiempo que estuvo fuera de las clases de pociones. Su nivel era casi aceptable según la mayoría de los estándares, salvo por su habilidad para preparar pociones, que aún era comparable a la de Longbottom, pero incluso eso representaba una gran mejora. La poción para eliminar quemaduras que estaba preparando no lastimó a nada ni a nadie y casi no causó daños en el aula, salvo una pequeña mancha en la mampostería bajo el escritorio de Gaara. Era una marca personal para el inepto mago novato, aunque no ayudara a nadie con quemaduras y, de hecho, podría causarlas al aplicarse tópicamente. Sin embargo, a pesar de que Gaara casi había alcanzado el nivel de terrorista fracasado en lugar de terrorista emergente, a ojos de Snape no le importó. Además, consideraba la mejora de Gaara en su ausencia como un insulto personal a sus habilidades docentes, como si se enorgulleciera tanto de enseñar pociones. Con esto en mente, pasó la mayor parte de la clase criticando a Gaara y reprendiéndole cualquier error que detectara con su vista de águila, y algunos que no. Tras embotellar las pociones de la sala, excepto las de Longbottom, Crabbe y Goyle y Gaara, mientras los estudiantes escribían sus trabajos, Severus recorrió el aula hasta llegar al fondo del laboratorio, justo detrás de donde el pelirrojo más detestado de Hogwarts estaba escribiendo. El hecho de que Gaara no se tensara ni mostrara ninguna señal visible de reconocer la presencia llena de odio de Snape a sus espaldas alimentó su ira prejuiciosa, y esperó allí, buscando cualquier excusa tangible para soltar lo que había querido decirle desde que lo habían obligado a readmitirlo en clase. La excusa que se dio en el informe oficial, poco después en la oficina de Albus, tras la revisión de Madame Pomfrey, fue trampa. Gaara miró hacia el otro lado de la habitación, donde estaban Draco y el resto de los Slytherin, y Severus solo pudo concluir que Gaara intentaba copiar lo que sus compañeros de casa habían escrito, aunque no fuera una prueba y sus objetivos estuvieran al otro lado de la habitación a oscuras. Con toda la acidez que pudo, Snape habló con serenidad. No hay nivel de ineptitud en el que no puedas caer, miserable excusa de monstruo. Fue la suave brutalidad de sus palabras lo que hizo que incluso los rencorosos Gryffindors frente a Gaara se detuvieran y prestaran atención sutilmente a la diatriba, excepto Ron, que intentaba encontrar una ruta despejada hacia la puerta desde donde estaba sentado. Tenía razón. No sé qué te impulsó a entrar en esta escuela. No puedo evitar culparme por haberte llevado ante el director cuando debería haberte enviado al ministerio para que te encerraran. No tienes cabida cerca de estos niños porque sé quién eres y el profesor Dumbledore también. Podemos ver esa oscuridad en tus ojos. Porque la hemos visto antes en los asesinos y monstruos que hemos conocido y combatido, y palidecen en comparación. Así es como todos sabemos quién eres y de lo que eres capaz. Todos en la sala habían abandonado la sutileza y se habían girado por completo para observar el alboroto al fondo de la sala, que superaba con creces cualquier otro despotrique de Snape en términos de puro despecho. Draco, que nunca antes había considerado interponerse en el camino de uno de los ataques de su jefe de casa, empezaba a hacerlo al ver cómo Gaara abría los ojos de par en par y fruncía el ceño.
Gaara era una persona fuerte y no parecía muy sensible, pero su armadura tenía grietas y Snape estaba clavando su cuchillo en los lugares correctos, si Draco tenía razón. ¿No te pareció extraño que todos en esta escuela te tuvieran miedo? Claro que no, sabías qué pasaría porque de ahí vienes. Algunos se preguntan qué te pasó antes de llegar aquí, pero creo que es obvio. Querían librar al mundo de una abominación. Pero simplemente te enviaron con nosotros. Ante este ataque verbal inusualmente brutal, del ya mordaz hombre, Gaara se quedó completamente inmóvil, con la misma expresión de dolor discreta que muy pocos reconocerían al recibir estas palabras. Solo cuando Snape mencionó su hogar, Gaara finalmente giró la cabeza para mirarlo de reojo. Casi como si reaccionara al ver el rostro de Gaara, la mueca de Snape se volvió feroz y sus ojos brillaron con una rabia incontenible por primera vez en años. Nada detendría la ira de Cerberus esta vez, ni uno de sus estudiantes predilectos, Draco, que saltó y le gritó que parara, ni los estudiantes que se levantaron de sus sillas y se alejaron de la escena que estaba armando. Nada le impediría expresar su ira. Bueno, una cosa lo hizo cuando llegó al clímax de su denigración inusualmente cruel y excesivamente personal. No me imagino cómo tu familia se las arreglaría con un impostor cruel de buena persona. Probablemente fueron ellos quienes te obligaron a aparecer en mi puerta. ¿Por eso atacaste a ese Bogart? Al instante, Draco dio un paso al frente y volvió a gritar con urgencia, justo cuando el resto de la clase, conmocionada, obligaba a su profesor a callar. Lo mataste porque sabías que revelaría la verdad. Que eres un monstruo y un paria. ¿Quién era ella? Tu mod. Snape fue interrumpido por una inexplicable sensación de pavor que le recorrió todo el cuerpo y lo cubrió con un sudor frío antes de poder identificar de dónde provenía ese terror. La rapidez con la que pasó de la rabia al miedo era vertiginosa, así que el veterano mago tardó unos instantes en repasar la habitación con la mirada, buscando cualquier señal que sus sentidos le advirtieran con tanta fuerza, antes de volver a centrarse en el chico pelirrojo de ojos verdes al que acababa de atacar. Esos ojos que se nublaban al mirarlos directamente, esos ojos llenos de un odio tan familiar en lugar del dolor que antes mostraban con cautela. ¿Qué eres? Snape retrocedió unos pasos y sacó su varita. Mientras tanto, el resto de la clase empezó a sentir la misma sensación de pavor desconocido que los invadía como una marea. El chakra maligno y el instinto asesino se expresaban en estos niños inexpertos simplemente como un pánico paralizante, un fuerte deseo de correr y esconderse, pero a la vez la incapacidad de mover un músculo. Las únicas excepciones fueron los dos únicos que habían experimentado esta misma sensación antes, y tanto Crabbe como Goyle huyeron de la sala sin pedir permiso, sin detenerse hasta que casi atropellaron a la profesora McGonagall. Cuando llegaron a la puerta del laboratorio de pociones, Draco podría haber jurado que vio lágrimas en más de un ojo, pero sus propios ojos pronto regresaron al tenso enfrentamiento donde el profesor Snape todavía apuntaba su varita al sentado Gaara, quien todavía no estaba completamente girado hacia el instigador pero lo miraba con tanto odio como Draco pensó que cualquier persona era capaz de poseer. Snape abrió la boca una vez más, dejándola abierta en lugar de continuar su descarga verbal, y fue entonces cuando se desató el infierno, junto con un demonio, al parecer. Snape había estado mirando a Gaara a los ojos todo el tiempo y, en el instante en que se quedó boquiabierto, esos ojos verdes evocadores brillaron con algo extraño, algo inhumano. Y en ese mismo instante, un viento comenzó a azotar a Gaara y Snape disparó un aturdidor tan rápido como pudo. Tenía prohibido maldecir a un estudiante, pero este no era un estudiante, era evidente para cualquiera. Este ataque inicial provocó que el corcho de la calabaza de Gaara explotara y un escudo de arena saliera disparado para proteger a su amo, desviando el hechizo sin hacerle daño. Snape retrocedió aún más, poniendo distancia entre él y el chico que, con los modales decrépitos y la velocidad de un inferi, se había levantado de su taburete para encarar al instigador con ojos de demonio en intensidad, pero no en forma, al parecer. La arena continuó fluyendo hasta que finalmente la calabaza se desmoronó y se unió al resto, formando fragmentos de un caparazón alrededor de Gaara. Llama a tu arena, Gaara. Snape estaba preocupado, con la frente empapada de sudor al sentir lo cerca que estaban sus mazmorras, y con todos los niños allí, estaba muy preocupado. No tenía ni idea de cómo los poderes de Gaara se enfrentarían a los suyos, pero la monstruosidad que seguía mirándolo fijamente aparentemente había derrotado rápidamente a Potter el otro día, y su propio hechizo no había hecho mella en esa defensa.
Gaara no dio señales de acatar la orden de su profesor, así que Snape se permitió echar un vistazo rápido a sus estudiantes, desde Draco hasta Potter y sus amigos, antes de gritar para que todos lo oyeran. ¡Corran! Salgan y no se detengan. Se acabó la clase. Fue dramático, pero Gaara ni siquiera estaba en sus cabales, y Snape había dejado en claro sus serias dudas sobre la moral de Gaara, así que realmente creía que los adolescentes bajo su cuidado estaban en peligro. Los estudiantes más cercanos a la puerta, en la otra esquina del laboratorio, comenzaron a correr, temiendo que su enojado y loco profesor de pociones o su perturbado y estallido compañero los persiguieran. El tenso enfrentamiento, sin que Snape diera ni un vistazo a la sala, entre los enemigos que se miraban fijamente, se prolongó durante siglos mientras los estudiantes maniobraban por la sala para llegar a la salida sin pasar demasiado cerca de ninguno de los dos. No tardó en llegar, y como era de esperar, los únicos estudiantes que quedaban en la clase eran el trío dorado y el propio compatriota de Gaara, pues los cuatro habían decidido entrometerse en este asunto como solían hacer, solo recientemente en uno de sus casos. ¿Qué estás esperando? Sal, ahora mismo. Snape volvió a centrar su atención y puntería en el torso de Gaara, preparándose para lanzar una maldición en cualquier momento. Gaara, ¿qué haces? Cálmate, no pasa nada. Draco estaba a pocos metros detrás de Gaara, pero se había atrevido a acercarse mucho más que los demás, que habían optado por esperar más al frente de la sala como espectadores por ahora. La arena se retorció y Snape lanzó una maldición explosiva contra el cuerpo de Gaara y conjuró un fino chorro de llamas sobrecalentadas hacia su cabeza poco después. La barrera de arena se elevó perezosamente para interceptar el primer ataque y estaba lista para encender el fuego, desplazando la arena para que no se derritiera y se convirtiera en vidrio, como Snape había planeado. La habitación no estaba bien ventilada, así que mantener el fuego podría haberle costado tanto a él como a Gaara, así que preparó otra serie de maldiciones explosivas, pero tuvo que esquivar la arena que se clavaba en el lugar donde acababa de estar. La cortó y disparó su propio ataque antes de esquivar los terrones de arena que impactaron con fuerza contra la pared del fondo. Gaara, detente, por favor. No vale la pena. Draco no se había acercado ni un paso desde que empezó la batalla. Parecía desesperado, pero nadie podía estar seguro de si era por la seguridad de Gaara o de Snape. Snape lanzó su propio Septum Sempra repetidamente, cortando salvajemente la arena de Gaara, esperando causar suficiente daño al niño para que quedara incapacitado lo suficientemente rápido para que Snape pudiera contrarrestarlo y evitar que lo matara. La espada invisible impidió el avance de la arena de Gaara, pero no pudo penetrar la barrera de piedra que se erigía cada vez que atacaba. Cambió su postura y transformó un escritorio cercano en una gran serpiente, haciéndola acercarse a Gaara, pero sin siquiera mirarlo, Gaara envió su arena a aplastarla, sin dejar suficiente espacio para que los hechizos aturdidores y las maldiciones paralizantes de Severus pudieran atravesarla. Agachándose ante un amplio golpe, Snape convocó toda el agua que pudo de los grifos cercanos y la envió como un chorro maleable hacia Gaara, con la intención de rodear la cabeza del chico hasta que perdiera el conocimiento o bien empapar la arena suelta hasta que pudiera maniobrar para superarla. No podía imaginar que Gaara tuviera experiencia con este truco y hubiera desarrollado una defensa contra él, así que Snape se quedó atónito cuando el escudo que bloqueaba el tentáculo acuático desvió el agua y la dejó deslizarse por su superficie lisa antes de desintegrarse en granos de arena. Cada vez que Snape intentaba enviar agua para atacar a Gaara, el escudo se compactaba y endurecía hasta el punto de perder su porosidad. Snape ya no era un hombre joven, había envejecido prematuramente por lo que no era lo suficientemente ágil para competir con esta arena en ningún tipo de nivel físico, especialmente porque el pequeño espacio con el que tenía para trabajar estaba lleno de escombros y escritorios, y cuanto más luchaba, más se extendía la arena que rodeaba a Gaara para rodearlo. El veterano estaba llegando al punto de desesperación, donde empezó a considerar usar sus hechizos y maldiciones más poderosos, oscuros y peligrosos, a un nivel diferente al de su Sectum Sempra favorita. Lo que lo detuvo, en realidad, fue la presencia de esos estudiantes incorregibles tan cerca de esta batalla que se intensificaba. Si las cosas hubieran seguido así, Snape habría tenido que considerar usar uno de los imperdonables para luchar. Conllevaban inmensos riesgos, pero su poder era la razón por la que el Señor Oscuro los había atesorado tanto. Sin embargo, las cosas no continuaron como antes, pues Albus Dumbledore entró por la puerta con la varita desenvainada y una expresión de enfado increíble, en contraste con su famosa sonrisa de abuelo que centelleaba alrededor de sus queridos alumnos.
Gaara pareció percibir esta amenaza solo después de que Dumbledore lanzara un hechizo sin nombre que congeló la capa superior del escudo de arena y cubrió de hielo el cabello de Gaara, cubierto de arena. Incluso cuando el profesor Dumbledore comenzó a enviar hechizos en rápida sucesión junto con Snape, una vez que Gaara cambió su postura para enfrentar a sus dos oponentes, todavía pudo defenderse de todos menos unos pocos ataques lanzados contra él, y el puñado de maleficios que lograron pasar el escudo solo impactaron en la piel pétrea de Gaara como si también hubieran sido bloqueados. Los tres espectadores pasivos al frente de la sala, que nunca habían visto a ninguno de los dos profesores batirse en serio, no podían creer que fueran sinceros en sus intentos de someter a Gaara, y de hecho no lo eran. A pesar de la fuerza de Gaara, ambos eran duelistas consumados y tenían el potencial de alcanzar niveles de fuerza mucho mayores, pero ambos eran conscientes, en un nivel más profundo, de que Gaara era un estudiante y no podían pensar en arremeter con todo contra alguien bajo su cuidado. Llegaron a un punto muerto, pues los profesores no podían someter a su alumno sin probablemente herirlo gravemente a él y a los demás estudiantes en la pequeña habitación, y Gaara no podía derrotar a sus dos oponentes en su estado mental frenético y salvaje, confiando principalmente en su instinto. A medida que la batalla se convertía en un ataque y contraataque continuo entre bandos, Draco ya no podía permanecer inmóvil. Era obvio que Gaara sería el que saldría lastimado si la situación iba más allá, así que se deslizó hacia adelante. Al ver que Draco avanzaba, Albus formó un muro de agua como barrera el tiempo suficiente para detener la pelea. Mientras la arena luchaba por abrirse paso a través del creciente escudo de agua, Albus se acercó a Severus para calmar al duelista, cargado de adrenalina, de su lado del conflicto, mientras Draco asumía la nada envidiable tarea de calmar la ira que el maestro de pociones había provocado en el pelirrojo. Acercarse a la acción era peligroso para cualquiera, pero Draco ni siquiera había sacado su varita. No podía detener los ataques de rebote de Gaara tras impactar en el muro de agua y lanzarse hacia él. Una y otra vez fue derribado, hasta el punto de que incluso sus enemigos a sus espaldas le gritaron que se rindiera, pero no lo hizo. Por primera vez en su vida, Draco Malfoy no se rindió cuando las cosas se pusieron demasiado difíciles. Perseveró y siguió adelante hasta alcanzar el límite de la defensa absoluta de Gaara. Los fragmentos flotantes de la cáscara arenosa del huevo parecieron vacilar cuando su mano pálida se extendió hacia el hombro aún más pálido de su mejor amigo. Un estremecimiento que solo podía sentirse y no verse llegó a Draco y apretó el hombro de la túnica y dijo: Gaara, se acabó, cálmate. Gaara apenas le dirigió una mirada antes de enviar una ola de nuevos ataques, pero a medida que continuaba atacando, sus ataques al escudo de agua comenzaron a debilitarlo a medida que minúsculos rastros de agua se filtraban en la arena supercondescendiente. Las cejas del Hinchkriki aún estaban fruncidas por un dolor silencioso y, quizás, lágrimas contenidas. Los ataques se ralentizaron, volviéndose casi insignificantes y desganados, debido a la ira menguante de Gaara, más que al efecto del agua. Finalmente, la arena dejó de golpear la pared, hasta entonces impenetrable, y se desplomó sobre el suelo empapado, seguida inmediatamente por el agua del hechizo de Albus, una vez que el marchito y curtido mago estuvo seguro de que la diminuta hueste demoníaca había terminado. Mientras tanto, Dumbledore había logrado persuadir a Snape para que bajara su varita, y lo que anteriormente había sido una pelea en el sótano entre alumnos y profesores era ahora un silencio incómodo después de que se hubiera alcanzado una tregua temporal. Ahora que todo estaba tranquilo y en paz, Gaara levantó perezosamente la mano, plana, y reunió su arena empapada, tan despacio como pudo para no alertar a sus antiguos enemigos. La arena se movía vacilante y luchaba por elevarse en el aire, goteando agua mientras flotaba en la forma aproximada de una esfera, y posteriormente comenzó a liberar el agua que había absorbido. El proceso fue tan hipnótico que Draco casi olvidó que aún se aferraba al delgado hombro de Gaara y quiso soltarlo, pero se aferró un poco más. No era de los que se dedicaban al afecto físico, ni era una persona cariñosa, y Gaara sin duda tampoco lo era, pero este contacto había contribuido en parte a que su amigo volviera de dondequiera que hubiera ido en su ira, así que esperaría un poco más. Finalmente, la arena volvió a ser utilizable y se adhirió a la espalda de Gaara. Gaara miró a sus pies avergonzado, pensando en haber perdido el control como lo había hecho y en atacar a civiles como un monstruo. Harry, Ron y Hermione no se habían separado más que un centímetro, e incluso después de que la pelea se calmara, no querían llamar la atención. No sabían qué los asombraba más.
Si Albus Dumbledore y Severus Snape, ambos reputados maestros de duelo y respetados profesores en sus respectivas disciplinas, etc., enzarzados en una feroz batalla con su enigmático compañero transferido. O que Draco Malfoy, la serpiente más cobarde de todo el colegio, hubiera sido quien se enfrentó al peligro y puso fin a la pelea acercándose a su psicópata compañero de cuarto. No solo estaban sin palabras, sino conmocionados. Y cansados. El estrés de la batalla y el instinto asesino intangible que los había asaltado a todos antes habían agotado incluso a los observadores casuales presentes. Incluso después de presenciar personalmente todo lo que acababa de suceder, los tres aún no podían creer que Draco hubiera cambiado tanto y tan rápido bajo la influencia de esta nueva influencia. Era escalofriante. Pero, aparte de Draco, Gaara parecía más afectado por todo esto de lo que cualquiera tendría derecho a estar. Tampoco parecía que lo que Snape había dicho lo desencadenara todo. Gaara parecía avergonzado de sus acciones, algo que el trío podía entender, pero claro, habían estado trabajando bajo la suposición, al menos desde la pelea de Harry con él, de que Gaara era una especie de loco violento que solo esperaba una excusa para empezar algo. Y con sus vínculos con Slytherin y Malfoy, esa había parecido la posibilidad más factible, pero ahora vislumbraban algo más. Evidencia de que su nuevo y peculiar compañero era más que peleas y Slytherin, aunque, por supuesto, esto no significa que ninguno de ellos estuviera más cerca de simpatizar con él o incluso más lejos de desagradarlo, era solo la semilla de una idea. Principalmente, los pensamientos de Harry no se centraban en el nuevo arrepentimiento de Gaara, como los de Hermione, sino en los posibles problemas derivados de su asombrosa fuerza y aparente falta de control. Claro, incluso Ron compadecía el rostro triste y arrepentido de Gaara, pero Harry tenía que centrarse en el peligro que este chico representaba para sus amigos y su escuela en un año ya de por sí oscuro. Una parte de Harry creía sinceramente que, con la fuga de Sirius Black, su tercer año en Hogwarts podría ser un poco peligroso y problemático. Un solo problema para el adolescente, en lugar de la habitual multitud de problemas que había llegado a asociar estrechamente con su verdadero hogar en el colegio. En lugar de eso, consiguió un convicto asesino en masa fugitivo decidido a matarlo, de mentores con un fetiche por el niño que vivió, un extraño Malfoy que no era un imbécil y la criatura anteriormente conocida como Gaara. ¿Se perdió el basilisco? Hermione, Harry y Ron fueron sacados de sus trances individuales por el profesor Dumbledore, quien los guió con firmeza hasta la puerta y les pidió que descansaran un rato y que por favor guardaran para sí mismos por el momento lo que acababan de ver, aunque de todas formas todos seguramente se enterarían de ello para la cena de esa noche. Una vez que el trío dorado fue enviado a sus dormitorios para contarles a todos sus amigos lo que acababan de ver, Albus pasó al siguiente paso de control de daños. Le dio a Snape el resto del día libre y lo envió también a sus aposentos para que se relajara un rato, si Severus era capaz de relajarse. Haría que los elfos domésticos limpiaran el desorden en el laboratorio de pociones. Pedirle a quien estuviera seguro de estar en la lista de castigo de Snape esa noche que despejara el campo de batalla era algo que superaba cualquier hueso sádico latente en el cuerpo del amable director. También tendría que hacer que alguien reuniera a los estudiantes rezagados que acababan de huir de la clase de pociones. A muchos estudiantes no les exigía que usaran el pánico causado para evitar ir a sus siguientes clases. Gaara, creo que necesitamos hablar en mi oficina, dijo Dumbledore, y su mirada se posó en la pelirroja y peluda de Gaara, tomando las riendas ahora que el conflicto se había resuelto. Luego, se giró lentamente para mirar a Draco, quien se había posicionado junto a Gaara a una distancia prudencial. Señor Malfoy, ¿podría acompañarnos? Me gustaría escuchar su opinión también. Draco comprendió que debía venir a buscar apoyo emocional y psicológico para Gaara, quien aún se encontraba sumido en profundas meditaciones o aún contemplaba el estado de sus zapatos. En cualquier caso, el rubio platino estuvo de acuerdo en que sería mejor que Gaara tuviera un amigo en lo que estaba por venir. No hacía falta ser un genio para saber que una reunión con el director, después de atacarlo a él mismo, además de a un profesor de pociones y de destruir medio laboratorio en la batalla, no sería nada agradable. Albus salió primero de la mazmorra, sin mirar atrás en busca de más asentimiento, y Draco estaba a punto de seguirlo cuando notó que su amigo se había despertado de su trance, por lo que se acercó un poco más, aunque se abstuvo de tocar a su amigo nuevamente para que Gaara no perdiera la tolerancia que tenía hacia tal contacto y le hiciera algo lamentable al rubio, y dijo lo primero que le vino a la mente, como había estado haciendo mucho últimamente. No eres un monstruo, Gaara, y tampoco eres un fenómeno.
Por suerte, eso pareció romper el hechizo que Gaara había estado sufriendo, ya que el pelirrojo finalmente rompió el contacto visual con los dedos de sus pies y miró a Draco, observándolo fijamente antes de asentir hacia adelante, indicándole a Draco que siguiera adelante, aunque a Draco le gustaba pensar que en algún lugar de ese vago gesto había un reconocimiento a sus esfuerzos por Gaara. ¿Quién lo diría con Gaara? Cuando los dos de tercer año salieron del laboratorio de pociones, Dumbledore aceleró el paso y empezó a caminar con paso decidido hacia su despacho, con ganas de disfrutar de una buena taza de té al llegar. Era en momentos como estos, entre otros cada vez más frecuentes, cuando recordaba con crudeza su edad. Incluso la subida por el castillo hasta su adorada silla sin duda lo agotaría, pero Fawkes pronto dejaría de responder a sus llamadas si intentaba usarlo como instrumento de aparición en el colegio, otra vez. Durante la silenciosa caminata, el director empezó a considerar qué iba a decir y, sobre todo, qué iba a hacer. Había estado preocupado, quizá incluso asustado, por Gaara desde que lo vio en agosto, pero realmente no creía que algo como el incidente de hoy hubiera ocurrido, o al menos no tan pronto. Albus había lidiado con más estudiantes problemáticos que con los que no lo eran, por desgracia. Pero ni siquiera sus peores fracasos habían hecho algo así. O, mejor dicho, ninguno de ellos había dado una batalla tan buena, y no podía evitar la sensación de que ese no había sido todo el poder de Gaara. Ni siquiera había usado magia para luchar. Tuvo que salir de sus pensamientos, pues sus pensamientos se volvían cada vez más inquietantes, y tuvo que decir la contraseña para abrir la escalera de su oficina. Pronto, los tres estaban cómodamente sentados en su oficina, todos con sus tazas de té dulce en la mano y bebiendo sorbos de vez en cuando, excepto Gaara, que seguía con la mirada perdida. Además, Gaara odiaba ese té tan dulce. Señor Malfoy, ¿sería tan amable de decirme exactamente qué pasó allí? Bueno, no sé, simplemente no quería que Gaara se metiera en más problemas o saliera herido, así que, Dumbledore levantó la mano con una sonrisa, tratando de no angustiar al testigo antes de continuar. ¿Podrías decirme qué empezó todo esto? Necesito entender qué desencadenó este arrebato. Mientras Draco contaba cómo el profesor Snape había estado atormentando a Gaara, peor de lo habitual, y eso había dado lugar a comentarios, sobre los cuales se negó a dar más detalles, que hicieron que Gaara se enfadara. Entonces, el extraño hechizo de onda de miedo y luego Snape disparó el primer maleficio y Gaara contraatacó. Albus tenía algunas reservas para creer algo de esto, y definitivamente necesitaba saber qué había colmado el vaso, pero había visto lo franco que era Severus sobre Gaara, así que era posible que lo que Draco había dicho no estuviera tan lejos de la verdad. Y además de eso, Draco siempre había sido un estudiante predilecto para Snape y no era probable que inventara historias para meter al jefe de Slytherin en problemas sin una buena razón. ¿Tienes algo que te gustaría agregar, Gaara, a lo que Draco acaba de decir? Tanto él como Draco miraron al inquietante monstruo solo para decepcionarse cuando Gaara no levantó la vista para encontrarse con sus miradas y continuó mirando su té enfriándose y negó con la cabeza gradualmente, como si estuviera reflexionando sobre la pregunta. Dumbledore suspiró. Francamente, estoy decepcionado de ti, Gaara. Sé que debe ser algo confuso ser empujado a una nueva escuela, especialmente en una donde constantemente te distinguen por las diferencias en las que los niños suelen centrarse, y el comportamiento del profesor Snape ha sido poco profesional en su trato contigo, pero la forma en que reaccionaste hoy estuvo mal. Te dejé entrar en Hogwarts para que pudieras superar tu pasado y forjarte un futuro, pero con tu reciente pelea con el señor Potter y ahora con el profesor Snape, temo por la seguridad de los demás estudiantes si las cosas siguen como hasta ahora. A la luz de tu conducta, pero teniendo en cuenta las provocaciones e instigaciones de otros, cumplirás 2 semanas de detención, las cuales serán con el profesor Lupin, pero más importante aún, tengo que pedirte que ya no lleves tu arena contigo, excepto una pequeña cantidad para que puedas comunicarte como lo has estado haciendo para entonces. Draco parecía un poco sorprendido por la indulgencia y Gaara finalmente se había dignado a levantar la cabeza para mirar a su juez. Dumbledore clavó su mirada endurecida en la de Gaara, necesitando evaluar la reacción que recibiría. El director había considerado algo más drástico que la confiscación, como un sello rúnico para detener la inusual manipulación de la arena por parte de Gaara, pero jamás lograría que Gaara aceptara algo así, y simplemente no estaba en Albus obligar a un estudiante a una medida tan drástica, incluso después de todo lo sucedido y de todo lo ocurrido durante su mandato. La arena se levantó y se extendió formando una escritura cada vez más legible. Me iré si no me permiten llevar arena.
La cara de Draco eclipsó por completo la de Dumbledore. La sorpresa le dejó boquiabierto y sus ojos se abrieron de par en par de proporciones cómicas. Esperaba un castigo severo y se sintió aliviado de que el director hubiera decidido ser tan indulgente con Gaara, pero ahora su mejor amigo, y el primero de verdad, amenazaba con irse del colegio, algo que Draco jamás había contemplado. Por primera vez, no siempre tenía miedo, y ahora quien lo había ayudado a llegar a ese estado podría verse obligado a irse a un país donde estaría completamente solo. Draco se puso de pie de inmediato en defensa de la educación continua de su amigo y su internado en la escuela. Director, no puede hablar en serio. Gaara se protegió a sí mismo en ambas ocasiones, así que sin su arena habría resultado mucho más herido. Gaara parecía haber recuperado su habitual serenidad, ya que su ceja invisible ni siquiera se movió para levantarse tras otro arrebato emocional de Draco. A Gaara le sorprendió que las compuertas del rubio aún no se hubieran abierto. ¿Quién habría pensado que, bajo toda esa pompa, esnobismo e intolerancia, se escondía un chico emocionalmente vulnerable? A Gaara no le sorprendería encontrar a su compañero de cuarto gimiendo en el baño de chicas del primer piso un día de estos. Lo entiendo, Draco, pero la arena de Gaara es demasiado peligrosa si vuelve a perder el control. ¿Y lo dejará dejar la escuela sin ningún lugar a donde ir si no la renuncia, señor? Draco casi había olvidado que estaba discutiendo abiertamente con el mago reverenciado por estar a la par del señor oscuro, no es que ese hecho atenuara su desafío. Dumbledore quería ver algún remordimiento manifiesto o alguna aportación de Gaara, pero no obtuvo ninguna reacción al seguirle la corriente a las desesperadas protestas de Draco. En realidad, Albus esperaba que Gaara diera alguna señal de que estaba fanfarroneando, de que temía llevar a cabo su amenaza, pero Gaara no tenía esas reservas. Hablaba muy en serio sobre dejar Hogwarts si le exigían que entregara su arena personal. En todo caso, irse podría permitirle moverse por el mundo mágico con más libertad y explorar caminos de investigación menos transitados para volver a casa. Gaara no tenía intención de luchar por quedarse si se veía obligado a hacerlo, pero eso no significaba que ignorara las dificultades que sin duda traería la expulsión. La oficina se sumió en un silencio incómodo, al menos para el inexperto Draco, y los tres se turnaron para mirarse fijamente antes de centrarse en un nuevo objetivo. Finalmente, Albus cerró los ojos profundamente y se incorporó un poco para dirigirse a los dos precoces adolescentes. Ya no era tan imponente en estatura ni presencia como antes, pero a Albus le convenía enormemente que tanto Draco como, aún más, Gaara, fueran excepcionalmente bajos para su edad, lo que le permitía ser mucho más alto que ellos incluso a su considerable edad. Bueno, no puedo permitir que me vean expulsando a un joven estudiante tan prometedor debido a mi propia inflexibilidad, así que te permitiré seguir cargando con tu arena por ahora, Gaara, con la condición de que en el futuro mantengas la calma cuando alguien intente provocarte. No puede repetirse el incidente de hoy. Qué patético, un niño lo había descubierto y él había cedido. Dumbledore no iba a dejar que Gaara se escapara al mundo. Eso frustraría por completo la razón por la que lo había invitado a Hogwarts. Tendría que creer en la capacidad del heredero Malfoy para calmar la ira de Gaara, así como en su propia ayuda para mantenerlo alejado de cualquier cosa que pudiera causarle una agitación persistente. No había necesidad de volver a remover el avispero. Gaara no lo demostró, pero sintió un poco de alivio. Irse habría sido problemático, pues tendría que encontrar un lugar donde quedarse y los medios para mantenerse indefinidamente, además de mantener la conexión con el mundo mágico para continuar su búsqueda. ¿Y dejar a Draco sería una pena? Algo por el estilo. Su alivio se vio interrumpido por un baño de sudor frío cuando el director añadió que todos sus castigos, que serían con Renus, serían a partir de ahora todas las noches excepto la del día 30. Draco no veía nada malo en este compromiso previo, pero Gaara ya había apuntado esa fecha como la noche de luna llena. Nadie debería saber de su transformación, ni siquiera Lupin o Sirius, así que ¿por qué le permitían salir esa noche? Mirar a los ojos del anciano no transmitía más que jovialidad al darle un castigo tan indulgente y moderado a Gaara y darle la noche libre en lugar de entregárselo a Minerva o a algún otro miembro del personal superior dispuesto. También quiero otorgar 20 puntos a Slytherin por su inquebrantable valentía y dedicación a su amigo Draco. Espero que esto ayude a compensar la considerable cantidad de puntos que, estoy seguro, el profesor Snape ya le ha quitado. Confía en que Severus solo le quite puntos a su propia casa cuando tenga algún problema con algún estudiante. Gracias, director. En secreto, Draco estaba bastante avergonzado de recibir puntos de la casa por su valentía, entre otras cosas.
No podría mantener la cabeza alta frente a sus compañeros si esto salía a la luz. Ya estaba en la cuerda floja en Slytherin. Y Potter y sus compinches se lo pasarían bombas si descubrían que tenía alguna de las características infantiles de Gryffindor. Menos mal que la concesión de puntos de la casa no se publicitaba para nada. Simplemente les diría a todos que era por su astucia y ambición, algo por el estilo, ya resolvería los detalles más adelante. Ahora que hemos lidiado con este asunto desagradable, me pregunto si podría preguntarles sobre algo que me ha estado dando vueltas estos últimos días. ¿Podrían contarme qué sucedió hace 2 días? Vi a alguien que se parecía mucho a Gaara cuando lo llevaban al lago negro en una alfombra mágica. No necesito recordarles que una alfombra encantada así es ilegal, pero quizás podrían contarme qué sucedió. Draco pareció muy inquieto por un instante mientras buscaba en la expresión de Dumbledore algún tipo de enojo o reproche, pero al ver sol o alegría, se tragó el miedo y sonrió levemente. Bueno, señor, empezó con un chico, llamémoslo Kaara por ahora, que casi mata accidentalmente a su compañero de cuarto, Braco, por pura insensatez. No hablaron por un tiempo, pero finalmente Braco decidió que podía arreglar las cosas pagando las consecuencias y gastándole una broma a Kaara. En resumen, una alfombra de contrabando, una ventana abierta y un encantamiento adhesivo bien colocado solucionaron el problema. Todo ha sido perdonado y olvidado. Sin embargo, me temo, señor, que no puedo decirle los verdaderos nombres de los dos involucrados. A pesar de las risas que Draco compartió con el director por su crimen, en gran medida inofensivo, se permitió comprobar con la mirada si Kaara había apreciado este relato tanto como el caprichoso director. Empezó a sudar al no ver ninguna reacción en su compañero de cuarto, y deseó profundamente no haber disparado sin querer la primera andanada de otro conflicto. Incluso Albus Dumbledore, después de haber vivido muchas guerras, practicado y enseñado cómo hacer milagros durante décadas y haber sido testigo de innumerables escenas asombrosas, se sorprendió tanto como el adolescente de rostro fresco frente a él cuando la boca de Gaara, que durante tanto tiempo había estado en una línea perfectamente recta, se curvó hacia arriba tan lento como puede ser y luego se abrió y se rió. Y el leve temblor de hombros de Gaara y el cierre de sus ojos de alegría fueron dignos de admirar, junto con el jadeo silencioso y rápido que podría haber sido una risa estridente de no ser por esas molestas cuerdas vocales. Pasando de una ira homicida a una cara de vergüenza total, y ahora a estar más aturdido de lo que nadie en ese mundo había visto jamás en Gaara, fue una auténtica visión. El pelirrojo solo se detuvo al notar que los otros dos en la oficina habían dejado de hablar y lo miraban boquiabiertos. Como si nunca hubieran visto reír a un asesino en serie. Bueno, sí, me alegra que todos esos problemas hayan terminado. Creo que, de ahora en adelante, Kaara debería tener presente el lema de nuestro colegio. Draco Domiens nunc Quantiglandus, nunca se sabe lo que se puede despertar. Draco rió entre dientes ante el chiste del latín, pero la extraordinaria suerte lingüística de Gaara al parecer no llegó tan lejos, o habría gastado toda su risa del año. Bueno, creo que ya te he entretenido suficiente. No quiero que la mala intención arruine el ambiente ahora que ha vuelto a la normalidad de Hogwarts, pero tampoco quiero engañarte sobre la gravedad de lo ocurrido hoy. Esto no volverá a ocurrir, ¿está claro, Gaara? Gaara asintió ante esa pregunta de una forma extrañamente similar a como lo había hecho ante las mismas órdenes de su padre hacía apenas unos años. No mates a los aldeanos, Gaara. Deja de asesinar a mis shinobi, Gaara. Deja de derramar sangre por todo el suelo, Gaara. Para entonces, era como un ruido blanco. Lamentamos las molestias, director. Estoy seguro de que Gaara siente lo mismo. Que tengan un buen día, Draco, Lily. La taza de té de Dumbledore se detuvo en su camino a la boca en el momento en que se dio cuenta de que se le había resbalado la lengua imperdonablemente. Continuó bebiendo rápidamente e intentó no mirar a los chicos a los ojos cuando ambos se detuvieron en seco. La mirada fulminante del pelirrojo estaba bastante justificada, pero él simplemente siguió fingiendo estar profundamente fascinado por su trabajo hasta que la amenaza pasó. Draco volvió a mirar al director, al que acababa de dejar para ir a trabajar, preguntándose si en realidad acababa de oír al anciano llamar a Gaara algo así como Lily, pero se convenció de que debía de haber oído algo cuando su compañero de habitación siguió adelante a un ritmo típicamente inhumano, saliendo de la ornamentada oficina. Draco volvió a mirar al director, que trabajaba arduamente, y al Fénix del que había oído hablar, posado y acicalándose alegremente.
Tra corrió para sí mismo mientras descendía la peligrosamente empinada escalera de piedra detrás de Gaara, encontrando absurda la idea de que alguien lo llamara por un nombre de chica. Gaara sería homicida, sin duda. Además, ¿qué razón habría para ello? Tal vez uno de los fuertes ruidos de la ya legendaria batalla anterior le había dañado los oídos. Mañana iría a hablar con esa medibruja incompetente sobre lo que le hubieran hecho. Si ella valoraba su trabajo, no volvería a ignorar sus heridas, obligándolo a contactar a su padre para recibir atención médica externa. Puede que Potter se hubiera roto la muñeca o hubiera hecho desaparecer el hueso como un idiota el año pasado, pero se había bajado de la escoba en ese partido y Pomfrey tuvo el descaro de decirle que estaba bien después de un solo hechizo de diagnóstico. No tenía nada realmente malo, salvo algunos moretones, pero ¿cómo podía estar segura de eso? Unas horas más tarde, después de que las clases hubieran terminado por el día y los Slytherins más valientes, que sumaban 3 o 4, hubieran terminado de sonsacarle a su experto residente en Gaara detalles sobre el tema más nuevo y candente en la escuela, Marcus Flint se acercó a la pareja que estudiaba en silencio sentado en el sofá con su ceño fruncido característico estropeado por la presencia de sus horribles dientes de conejo que sobresalían. Flint, quien, además de ser el capitán de Quidditch desde que se unió al equipo de la casa tras un trágico accidente de hechizo con el capitán anterior, también era el actual delegado de Slytherin, solía mostrarse reacio a cumplir con sus deberes. Hubo un pequeño escándalo cuando Flint fue nombrado delegado, ya que algunos miembros del personal de mayor antigüedad sospechaban que Snape no había examinado detenidamente a sus alumnos ni había elegido al más adecuado, sino que, de hecho, había elegido al único estudiante cuyo nombre ya memorizaba por ser el capitán de Quidditch. Gaara, ya no vas a pociones y mantente al menos a 6 metros del profesor Snape en todo momento, ¿entiendes? Gaara asintió y volvió a su libro, y Flint ofreció sus mínimos saludos a Draco mientras regresaba al agujero del que había salido para terminar su propia tarea. Al día siguiente, Gaara dedicó el tiempo que se suponía que les correspondía a él y a su grupo a la clase de pociones, en lugar de dedicarlo a una investigación extracurricular, pero no por ello menos pertinente. De todos modos, solo había asistido a una clase de pociones en todo el mes, así que el cambio de horario fue más una corrección que una molestia, pero por alguna razón, la regularidad con la que el joven estudiante pasaba su tiempo en la biblioteca durante las horas de clase no disuadió al bibliotecario barra pisapapeles residente de interrogarlo cada vez que entraba. Se colaba, pero eso le hacía pensar en esa historia que le habían contado sobre alguien que solía colarse en la biblioteca para reorganizar los libros y hacer ruido. El orgullo de Gaara estaba bajo constante amenaza en este mundo y no iba a sacrificar gran parte de él usando su entrenamiento para evitar a un bibliotecario presumido. Dicho esto, no tenía el mismo reparo en entrar a la sección restringida de la biblioteca para acceder a los materiales infinitamente más avanzados e interesantes que, desconcertantemente, le prohibían leer. Pero nunca había permitido que tonterías como las reglas y las leyes lo detuvieran en su mundo natal, y desde luego no iba a hacerlo ahora. Pasó esa hora en particular buscando obras sobre los demonios de este mundo y cualquier magia oscura de teletransportación, pero, una vez más, tras casi media hora, no encontró casi nada. Había algunos hechizos oscuros de transporte, pero ninguno era lo que buscaba, a menos que quisiera sacrificar 10 vírgenes para reducir la desorientación causada por la aparición. Más tarde admitiría que había considerado brevemente recurrir a los recursos no utilizados de los estudiantes de primer año para evitar esa desagradable experiencia. En cuanto a la información sobre demonios, era más difícil de obtener en tan poco tiempo, ya que parecía haber una cantidad extraordinaria de ficción y material religioso relacionado con ellos, pero nada concreto ni creíble. Y esos demonios eran muy diferentes de los que conocía también. Tal vez los demonios, como los shinobi, no existían en este mundo. Su frustrada lectura solo duró la primera de sus 2 horas libres antes de dejar sus libros en el carrito más cercano y decidir ir a ver a su mascota adoptiva en el bosque. Fluffy, por supuesto, estaba extasiado de verlo y dejó que el pequeño pelirrojo se sentara sobre su barriguita, que le daba el nombre de Peluda, donde Gaara empezó a leer un interesante libro sobre enfermedades mágicas anormales. La medicina, en cualquier forma, no era su pasión, pero Gaara estaba lo suficientemente interesado por la peculiaridad de estas enfermedades como para que no le importara. Ya había leído todos los materiales del primer, segundo y actual curso, así que necesitaba un descanso de los libros estándar que le habían asignado y que le habrían asignado de haber estado presente. Gaara calculó que terminaría el material de 7 años para el final del año lectivo.
Había oído que era bastante común en Ravenclaw hacerlo para el tercer año, y Hermione Granger también iba camino de lograrlo. Aunque lo llamaran estudioso, sobre todo su vago compañero de habitación, no se arrepentía de haber releído los 2 años anteriores que se había perdido. Le ayudó enormemente con su trabajo teórico, pero lamentablemente tuvo poco efecto en su habilidad para lanzar hechizos. Parecía que ese problema era algo que tendría que aprender a solucionar con el tiempo. Su lectura solo se vio interrumpida cuando el enorme perro rodó de lado y envió a Gaara por lo menos 2 metros antes de aterrizar suavemente en la arena. El perro tuvo el descaro de mirarlo mientras yacía sobre su lomo compartido, con la lengua fuera, y de menear la cola y sacudir el cuerpo como si esperara una caricia en la barriga. Fue solo porque Gaara había estado de buen humor los últimos días, aparte de su pequeño berrinche de ayer, que le rascó un poco el suave y esponjoso estómago hasta que tuvo que regresar al castillo. La maldita bestia era incorregible. Oxoxoxoxoxo. Las lecciones complementarias a las que Gaara había estado asistiendo tuvieron que ser canceladas ya que el tutor administrador tenía otro compromiso impuesto sobre él, lo cual estuvo bien ya que las detenciones de Gaara significaban que no podía asistir a los tutoriales con Lupin de todos modos, ya que tenía que ir a detención con el profesor Lupin. Se llevó a cabo en la misma habitación y fue en gran parte la misma atmósfera, ya que Remus lo ayudó a mejorar su magia práctica y trató de no volar los muebles o a su profesor cada vez que escuchaba ese maldito apodo. Aunque inicialmente amonestó a Gaara por su alboroto que había llevado a que su tiempo juntos fuera reclasificado, entendió lo difícil que puede ser a veces soportar a personas que repetidamente ponen a prueba la paciencia de uno. Sirius vino a la mente de ambos. Pronto, la actitud de Lupin cambió por la preocupación por el bienestar de Gaara, ya que había luchado no contra uno, sino contra 2 magos infamemente fuertes. Y por muy fuerte que fuera como estudiante de tercer año o por muy blandos que los 2 profesores le hubieran tratado, sería muy extraño que Gaara hubiera salido ileso de la pelea. Pero Gaara insistió en que ir a ver a Madame Pomfrey sería una molestia innecesaria y que, sencillamente, se sentía bien, lo cual Lupin tuvo que admitir. De hecho, Gaara parecía estar de mucho mejor humor que en semanas, lo que Lupin atribuyó en secreto a la reciente reconciliación del chico con el chico Malfoy. Cada una de sus lecciones juntos durante las noches que habían sido ordenadas como sus detenciones transcurrieron tan lentamente como antes, sin que Gaara hiciera ningún avance milagroso en sus habilidades mágicas. Fue una de las últimas noches antes de la luna llena cuando ambos se pusieron a hablar con algo más de franqueza de lo que Gaara solía hacerlo. Lupin había estado hablando de sus hazañas pasadas como le gustaba, reviviendo días más felices, cuando abordó el tema de sus experiencias de infancia lejos de los merodeadores y Hogwarts. Ahora, Lupin no iba a contarle a Gaara sobre su licantropía, pero creía que podía hablar sobre el tema sin revelar demasiado. En realidad, contarle a Gaara sobre el lobo interior asustó a Lupin más de lo que quizás era habitual en él al revelarle la verdad a alguien, y no era solo porque Gaara fuera su amigo. Era porque Gaara casi seguro no reaccionaría con normalidad. El chico, viniera de donde viniera, no compartía los mismos prejuicios ni la misma comprensión de la cultura mágica, así que tal vez no le temiera a un hombre lobo porque nunca se lo habían enseñado. Lo que a Lupin le impedía contarle a su nuevo amigo sobre la bestia era la posibilidad de que Gaara sintiera un miedo básico hacia el lobo, que lo odiara y huyera de Lupin por lo que realmente era, en lugar de por ignorancia. Ese tipo de rechazo era mucho peor en su mente, ser visto como el monstruo que a veces era. Remus habló de cómo lo habían herido terriblemente de niño y de cómo no había podido ver ni hablar con Mane de su edad, y de cómo casi no le permitieron ir a la escuela debido a ciertos prejuicios y preocupaciones, pero como Dumbledore lo había ayudado. Intentó centrarse lo más posible en cómo se había sentido de niño, solo, para evitar las lagunas evidentes en su historia que deberían haber constituido la mayor parte de su catártico relato de dolor. Gaara escuchó con atención, pero su rostro estoico nunca delató una reacción. Típico. Yo también estuve solo de niño. Lupin no había visto la arena filtrarse en el aire hasta que se solidificó en la frase sobre Gaara. Mi madre murió al dar a luz y yo era un arma y una maldición para mi padre, nada más. A lo largo de mi vida, ha habido muchos atentados contra mi vida, todos por parte de la gente de mi aldea. Me los merecía. El hombre mayor quiso intervenir y negar con vehemencia esa condenatoria autoafirmación, pero la convicción en el rostro de Gaara no era la angustia causada por la baja autoestima, sino el oscuro y cincelado arrepentimiento de toda una vida de errores, grabado en el alma de una persona. Había visto muchos rostros como este, pero nunca en un niño.
Gaara miró a Lupin un largo instante, lo que el hombre erróneamente creyó que era una invitación a consolarlo o una pausa en la comunicación para no abrumarse y echarse a llorar. Gaara lo evaluaba, considerando si era tan confiable como Gaara quería creer que eran sus amigos en este mundo. Podrían traicionarlo y causarle tantos problemas y daños, pero ¿lo harían? Podrían sacar provecho de ello, tal vez incluso librar a Sirius del apuro al sacarlo del monstruo de otro mundo. ¿De dónde vengo? Gaara retuvo la voz un último instante mientras observaba atentamente el rostro de Lupin, que miraba hacia arriba al oír esas palabras, y esperó ver alguna expectación, una mirada de ambición o alivio, pero solo obtuvo esa confusa paciencia. Es otro mundo. Su primer amigo le había dicho que necesitaba confiar en la gente para crear vínculos auténticos. Quizás podría conseguir ayuda. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con otro mundo, Gaara? Lupin se quedó atónito al ver esas palabras. Pensó en cosas como una cultura diferente, muy distinta a la suya, o quizás el mundo Moogle. Pero no dejaba de recordar lo extraño que era Gaara y cómo Sirius había descrito su primera aparición. Cayendo desde una gran altura sin ningún motivo aparente, cubierto de horribles cortes y cuchilladas, y muy desorientado. Gaara continuó contándole a Lupin un poco sobre su mundo natal, sobre su Nagakure, las 5 grandes naciones shinobi, la existencia común de los shinobi y algunos de sus roles. Le omitió a Lupin algunos detalles más precisos e intentó restarle importancia al lado asesino de la vida shinobi, pero en general, pintó una imagen bastante vívida de la vida en las naciones elementales. Fue la subestimación de Gaara del efecto que contar su propia experiencia biográfica de su mundo natal tendría en su amigo lo que lo llevó a inclinar la cabeza cuando Lupin empezó a llorar, como si Gaara acabara de contarle una historia trágica. Había omitido por completo los últimos años de su vida, incluyendo los preparativos para la guerra, la muerte de su padre y el demonio que residía en su interior. Pero también había pasado por alto su redención y el hallazgo de cierta felicidad que había estado casi completamente ausente desde sus inicios. Todo este tiempo, Gaara, he sospechado que eras diferente, pero ahora todo tiene mucho sentido. Has estado atrapado aquí solo todo este tiempo sin nadie con quien hablar de ello, lamento no haber visto la verdad antes. Lupin puso la mano en el hombro de Gaara, confundiendo aún más al sociópata. De ahora en adelante, haré todo lo posible por ayudarte, y sé con certeza que Sirius haría lo mismo. Lupin continuó mirando al forastero con una sonrisa, como si Gaara de alguna manera ahora tuviera sentido para él, y luego frunció el ceño pensativo. Gaara, necesito preguntarte esto, ¿pero quieres regresar a donde viniste? Haría lo que fuera para ayudarte a quedarte aquí y una vez que Sirius esté libre de sospechas, estará más que feliz de apoyarte. La idea de enviar a Gaara de vuelta a un mundo donde un niño podría ser considerado un guerrero y que había producido un niño, sin importar lo dulce que fuera, tan dañado como Gaara, era repugnante para el emocional merodeador. Una pequeña parte de él realmente esperaba que Gaara quisiera quedarse, en el poco tiempo que conocería de Gaara, había sido como en sus días escolares de nuevo por primera vez en más de una década, con Sirius de vuelta en su vida también y estando de vuelta en Hogwarts. Es mi hogar y allí me esperan personas valiosas a quienes debo proteger. No puedo decepcionarlos. Necesito regresar. Lupin intentó no parecer demasiado decepcionado, entonces haré lo que pueda para ayudarte, Lily, ejeje, ¿y quieres que Sirius sepa sobre esto o prefieres que esto quede entre nosotros por ahora? Gaara dejó de mirarlo fijamente el tiempo suficiente para escribir díselo. El ciudadano de Suna no podía imaginar que Sirius actuara peor que Renus, sobre todo considerando su propia historia de traición. Era como un peso fuera de su pecho ahora que alguien en este mundo sabía que no era un habitante nativo. Al ver que Gaara se había quedado en silencio otra vez, en sentido figurado, Lupin dijo: Todo va a estar bien, Gaara. Se inclinó hacia adelante y abrazó al pequeño de 13 años, olvidándose de que se trataba de Gaara y no de cualquier otro niño de 13 años que hubiera pasado por semejante trauma. Gaara permaneció inmóvil y rígido como una tabla bajo el firme y tierno abrazo antes de que Lupin lo soltara con una sonrisa llorosa, como diciendo: Hemos pasado por mucho juntos esta noche, pero estaremos bien. El ceño fruncido de Gaara decía: La autodefensa de arena se reactivará en 3, 2, Oxoxoxoxoxo. Más tarde esa misma noche, después de que Gaara había tenido todo el desahogo emocional que podía soportar, había dejado a Lupin para hacer lo que sea que los maestros hacen por la noche cuando finalmente están al día con todo su trabajo, planes de lecciones y calificaciones.
Esta noche, Lupin decidió que a pesar de los empeoramientos de los dolores de la licantropía, necesitaba hablar con Sirius en persona, una tarea que se había vuelto más difícil por el aumento de la presencia de dementores alrededor del castillo por la noche. Esta era una de las muchas razones por las que el hombre lobo sospechaba de lo mucho que Dumbledore sabía, ya que el director sabía claramente del pasadizo oculto bajo el sauce boxeador y, sin embargo, no había pedido que se apostaran dementores a la entrada. Ya no usaba ese pasadizo durante sus ediciones mensuales. La poción matalobos fue, con diferencia, lo mejor que le había pasado a sus 20 años. El bosque prohibido era un lugar precioso cuando uno era una de las cosas más aterradoras que había allí. Aunque ni siquiera quería saber qué era ese olor abrumadoramente a perro que lo cubría todo. Era como si un canuto gigantesco hubiera decidido marcar la mitad de los árboles del bosque. Encontró a Sirius dormitando en su forma de perro en lo alto de las destartaladas escaleras, pero con la seriedad que se avecinaba, tuvo que renunciar al tradicional intento de hacerle una broma al merodeador dormido y simplemente subir las escaleras ruidosamente para despertar al peludo perro. Sirius se sobresaltó por la intrusión, pero volvió a acostarse y menear la cola emocionado al ver quién había venido de visita. Lupin pasó junto al excitado hombre perro y entró en la habitación más cómoda que quedaba antes de caer en la parte más mullida de la cama desgastada por el clima. La luna llena siempre era peor durante los meses de invierno, y la preparación no era la excepción. Sirius entró trotando con la lengua fuera, probablemente esperando algo sustancioso para comer, que Lupin había olvidado recoger antes de llegar. No era una visita normal. Necesitaba hablar, no ver a Sirius o a Canuto con la cara metida en la comida y el culo al aire. Lupin se había preguntado a menudo cómo James había logrado mantenerse tan humano cuando tanto Sirius como Peter se habían vuelto tan animales incluso después de haber vuelto a transformarse. Probablemente tenía algo que ver con la dignidad inherente con la que un ciervo camina en comparación con un perro callejero y una rata. Eso o autocontrol. Sirius siempre se había comportado como un animal, una vez que se le había quitado parte de ese condicionamiento patentado de los Black. Tras unos momentos incómodos, quedó claro que el perro no cenaría nada, así que recuperó su forma humana y empezó a temblar hasta envolverse en una de las mantas raídas de la cama. El aire se estaba volviendo más frío y convertirse en un humano sin pelaje se hacía cada vez más difícil. Lupin, precisamente, podía simpatizar con el aire frío, considerando todas las mañanas en las que se había despertado en medio de la nada en las frescas mañanas de invierno para luego tener que buscar su ropa. El frío era malo, el frío desnudo era peor, el frío desnudo con los dolores acumulados que rodeaban la luna llena era un asunto completamente diferente. Por suerte, había encontrado un buen método para volver a su ropa antes del amanecer, ya que, como con la mayoría de las cosas, los dolores y escalofríos aparentemente empeoraban con la edad. ¿No comes, Molly? ¡Qué ojos de cachorrito! Sirius era un cachorrito que nunca había crecido. Lo siento, pero ya era tarde y no tuve tiempo de pasar por la cocina de camino. Hay algo que necesitas saber, es sobre Gaara. Sirius estaba haciendo pucheros, por Dios. Volveré mañana con algo de comer. Al decirlo, Remus no pudo contener el suspiro que se le escapó. Esperaba que Sirius no se diera cuenta. No quería que Sirius pensara que Remus consideraba a su mejor amigo una carga. Después de abandonar a Sirius durante más de una década, lo menos que podía hacer era ayudarlo. Dios mío, Molly. No pensé que llegaría la luna llena. Debería ser pronto, ¿verdad? Es en un par de días, pero me las arreglaré. Y no vine aquí a hablar de mi ciclo menstrual. Dijiste que se trataba de Gaara, que estaba bien, ¿verdad? Sirius volvió a su lado serio, que rara vez se le veía, mientras su naturaleza normalmente despreocupada era barrida por este nuevo sentimiento, la preocupación de un adulto. Siendo un niño de corazón, Sirius no estaba acostumbrado a tener a alguien más joven y vulnerable, a sus ojos, en su vida, y no esperaba sentirlo hasta quizás el día en que Harry se mudó con él, después de adoptarlo. Sí, está bien, aunque supongo que depende de a quién le preguntes. Lupin volvió a suspirar, exasperado esta vez por el nivel de dramatismo con el que el pelirrojo se topaba a menudo. Por lo que había oído sobre los 2 años anteriores de Harry, Gaara podría darle una buena lección a Promilset en cuanto a peligro y emoción. Empezaré por el principio. Gracias a ese loco ministro de magia, nos vimos obligados a ser anfitriones del jefe de sus inspectores administrativos.
Lupin continuó describiendo la inspección, la locura de Dumbledore con su plan de mover a Gaara, y luego la pelea entre Gaara y Harry, un tema bastante delicado para ambos, con sus conflictos de intereses incluidos. La broma de la alfombra voladora, de un Malfoy, y luego la pelea de Gaara con Snape. Decir que Sirius se alegró de saber que Gaara no solo se había metido en una pelea con el murciélago serpiente, sino que había salido prácticamente ileso, sería quedarse corto. A partir de ahí, relató el falso castigo de Gaara que dio lugar a la conversación de esa noche. La mirada de Sirius, cuando Remus reveló lo que Gaara le había contado, habría sido la defensa ideal contra cualquier dementor, pues era idéntica a la de los convictos que acababan de recibir el beso del dementor. Sin embargo, esa inexpresividad no duró lo suficiente para escapar, ya que Sirius respondió de inmediato con un sinfín de preguntas para las que Remus no tenía respuesta. Fue una prueba de la confianza implícita de Sirius en el niño que había salvado que no dudó ni un segundo de lo que le habían dicho y, en cambio, estaba más preocupado por uno, si Gaara quería regresar y dos, cómo Sirius podía ayudar. Remus había pasado bastante tiempo con Gaara durante los últimos meses, pero el vínculo de Sirius con el niño era algo que se había forjado a partir de las dificultades mutuas en lugar del tiempo en proximidad. Hablaron hasta bien entrada la noche sobre la procedencia de Gaara, su difícil vida y su condición de guerrero shinobi. Finalmente, la conversación se centró en el futuro, con los planes de Sirius de encontrar a Pettigrew, reunirse con Harry y ayudar a Gaara en todo lo posible. Sentado junto a la ventana, Sirius miró hacia la brillante luna casi llena y sonrió. ¿Sabes, Remus? Antes de ver a Gaara caer del cielo, sabía lo que iba a hacer. Iba a ver a Harry y luego a destrozar a Peter, sin importar las consecuencias. Todos esos años solo en Azkaban, y luego escondido en la miseria, solo podía pensar en venganza. Lo odiaba. ¿Sabes qué era lo peor? Remus meneó la cabeza. Qué egoísta me sentí. Estaba tan furioso por lo que les hicieron a James y a Lily, por el futuro de Harry y también por todos los demás, pero en Azkaban, solo podía pensar en cuánto había sufrido por haber perdido a mis amigos y mi propio futuro. No cambió después de escapar de allí. Solo vi el artículo con la rata y me obsesioné con llegar y matarlo. También quería proteger a Harry de Peter, pero eso no era más que algo para ayudarme a dormir por las noches. Sirius, no tienes que ir. Dicen que los dementores te chupan la felicidad y tienen que besarte para robarte el alma, pero juro que debí haber perdido algo ahí dentro, mi mente o algo más, porque no podía pensar con claridad. Fue culpa mía que James y Lily murieran. Les dije que se cambiaran, y luego ignoré a Harry para poder saciar mi ira. Sabes que no fue tu culpa, idiota apestoso. Peter nos mintió a todos, el traidor podría haber sido yo. ¿Cómo lo supiste? Hiciste lo que hiciste, lo que pudiste, para protegerlos. Remus odiaba que Sirius se pusiera tan sentimental. Era tan inusual. Podía lidiar con un Sirius gracioso, un Sirius enfadado, un Sirius bromista, pero no con un Sirius tranquilo y triste. Estaba haciéndolo todo de nuevo, Remus, y entonces llegó Gaara y tenía a alguien a quien cuidar, algo que me distrajera de mí mismo.